Marvel pescando en los cielos, comenzando con la herencia del espadachín fantasma. Este video es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 126. Desde que Kingu adoptó a la diosa de la muerte como fantasma. Buen chico, esto inició directamente el modelo unilateral de citas en línea. La diosa de la muerte acosa a Kingu todos los días. Todo tipo de palabras especiales salieron de su boca. Realmente no sé dónde ella, un dios, aprendió esas palabras. Kingu se enojó mucho día a día. May Parker estaba un poco abrumada. Si Kingu no hubiera amenazado con incluirlo en la lista negra, me temo que la diosa de la muerte todavía lo estaría acosando hasta el día de hoy. Se estima que después de un tiempo, aparecerán 5 nuevos miembros en el reino de la muerte. Cuando llegue el momento, ayúdame a entretenerlos. Dijo Kingu, transmitiendo la apariencia de los 5 ancianos a la diosa de la muerte a través de la marca de fantasmas y dioses. Lo sé, muerte, no te preocupes, señor, no te decepcionaré, te amo. Después de decir eso, la diosa de la muerte se desconectó directamente. Kingu tenía una expresión oscura en su rostro. Al mismo tiempo, en el reino de la muerte, la diosa de la muerte, que se estaba recuperando, se levantó lentamente. Tan pronto como pensó, 5 personas confundidas aparecieron frente a él. ¿Quién más podría ser sino los 5 ancianos del consejo que acababan de escapar del infierno? Quebrar. Con el claro chasquido de los dedos, los ojos de los 5 ancianos del parlamento volvieron a la claridad. Miraron a la mujer ridículamente hermosa frente a ellos y no pudieron evitar sentirse un poco aturdidos. Todos, bienvenidos al reino de la muerte. Soy el dios a cargo de la muerte. Alguien me pidió que los entretuviera bien, dijo la diosa de la muerte con una brillante sonrisa en su rostro. Pero esos ojos fríos hicieron que los 5 ancianos del consejo volvieran a desesperarse. Capítulo 364. Lectura de la memoria. El plan de Hydra. Hermano Kim, ¿qué te pasó hace un momento? ¿Por qué te quedaste congelado de repente? Honji no pudo evitar preguntar con preocupación cuando vio a Kingu volver a sus sentidos. El viejo Carter también lanzó una mirada preocupada. No es nada, solo contacté a la diosa de la muerte. Kingu sonrió y agitó la mano. ¿Qué? Diosa de la muerte. ¿Cómo es que tú estás relacionado con ella? ¿Es posible que quieras que la diosa de la muerte invoque a esas 5 almas pecadoras? Con ella, si conoces esta noticia, tratarás a esos 5 ancianos como invitados y los tratarás con deliciosas comidas y bebidas. Honji tenía una expresión de fuerte sorpresa y confusión en su rostro. Kingu se sorprendió y gritó en secreto que esta vez lo había dejado escapar. El asunto entre él y la diosa de la muerte aún debía mantenerse en secreto. Ni siquiera Honji ni el viejo Carter podían decirlo. Aunque soltó la sopa, Kingu pronto pensó en la excusa. Había miles de pensamientos en su mente, pero la expresión de su rostro nunca cambió. Honji, no seas estúpido. Kingu, naturalmente, puede pensar en cosas que se te ocurran y definitivamente no hará esto. El viejo Carter todavía estaba sonriendo cuando vio a Kingu y pareció entender algo. En el hombro, dijo. ¿No crees que soy estúpido? ¿Cómo podría decirle estas cosas a la diosa de la muerte? Simplemente la amenacé y le dije que esas 5 almas son mías. Si se atreve a tocarla, la mataré de nuevo. Con ella una vez. ¿Cómo crees que tratará a esas 5 almas? Kingu sonrió con una mirada siniestra. Tan pronto como salieron estas palabras, Honji y el Carter se estremecieron involuntariamente y luego le dieron el visto bueno a Kingu. Hermano Kim, si quiero decir que es malo, tú eres el malo. Estoy muy detrás de ti, dijo Honji con un suspiro, sacudiendo la cabeza. Kingu le entregó directamente a la otra parte un gran gesto internacional y dijo, deja de decir tonterías y dame ese recuerdo del alma. Tengo que ir a casa a cocinar en un rato. Oh. Honji asintió y abrió la palma de la mano, un azul. El punto de luz voló directamente desde su mano a Kingu. Kingu entrelazó los dedos de su espada y golpeó ligeramente el punto de luz. Inmediatamente apareció una imagen en la mente de Kingu. Estas imágenes son bastante interesantes. Contienen mucha información interna sobre Hydra y Kingu no conoce los secretos. Pero por estas cosas, Kingu casi las barre. Pronto encontró la imagen que quería ver. Fue el largo cabello rojo lo que la vislumbró. En este recuerdo, hay una escena en la que Hydra saquea a niños con poderes extraordinarios para realizar experimentos. Entre ellos había 2 personas que Kingu conocía bien. La bruja escarlata Wanda y su hermano Quicksilver. Los 2 han estado detenidos en la misma base casi desde pequeños. Hay personal dedicado a registrar sus datos de capacidad y otras cosas. Y el lavado de cerebro continúa. Esto hace que los 2 hermanos sean completamente leales a Hydra. Eres digno de enredarte con Shield. Les encanta guardar secretos en la isla, ¿verdad? Kingu notó dónde estaban retenidos Wanda y su hermano y no pudo evitar quejarse. Este recuerdo terminó rápidamente. A juzgar por el momento que recuerda, Nick vio por última vez a la hermana y al hermano de la bruja escarlata. No hace mucho también conocía a otro alto ejecutivo de la base. Los 2 también discutieron en secreto sobre el uso de las 2 armas secretas de la hermana y el hermano de Wanda. El ejecutivo de Hydra pareció no estar de acuerdo en utilizarlo de antemano y rompió en malos términos. En otras palabras, Wanda y sus 2 hermanos todavía se encuentran bajo tierra en esa isla. Kingu inmediatamente tuvo una idea. No lo sabía antes, pero ahora lo sé. No hace falta decirlo, simplemente ve y destruye la base de Hydra. De todos modos, ahora él ha arruinado el mundo Marvel. No sería un problema dejar que los hermanos aparezcan con anticipación. Justo cuando Kingu quería interrumpir la memoria leída, de repente apareció de nuevo una figura familiar. Esa figura no era otra que Ganata, la hija de Galactus. Kingu se confundió de inmediato cuando vio este recuerdo. ¿Cuándo se centró Hydra en Ganata? ¿Qué tipo? Debe haber un límite para buscar la muerte. No hace falta decir que Kingu y su piadoso padre están detrás de Ganata. La propia fuerza de Ganata por sí sola es suficiente para hacer frente al ataque de Hydra. Con el poder que Hydra ahora puede movilizar, es simplemente imposible hacer algo para atraparla. Sin embargo, Kingu también tenía mucha curiosidad acerca de cómo trataría Hydra con Ganata. Entonces continuó explorando este recuerdo. Está bien simplemente no sondear. Con esta sonda, Kingu de repente sintió que su energía y sangre aumentaban. Una luz feroz y feroz estalló en sus ojos. Esta Hydra es tan valiente. Sus apetitos son enormes. No es solo Ganata con quien tienen que lidiar, pero todo el Hero Apartment. Ahora todas las personas en el Hero Apartment, incluidos parientes como Roseanne Pepper, se han convertido en objetivos de Hydra. Según el plan de Hydra, el último ataque fue hoy. Quieren actuar mientras May Parker y un grupo de mujeres salen de compras. Saquea a todas estas mujeres. Luego altera la memoria y desintegra el departamento del héroe desde adentro. Finalmente tomando el Hero Apartments en sus propias manos. En cuanto a la persona que van a enviar a atacar, es el soldado del invierno del que Hydra está orgullosa. Y para que el plan saliera bien, se hicieron todos los planes para el invierno. Mis 777-6, T3 y 4 está bien, qué buena idea y qué buenos medios. Es una pena que hayas calculado mal. No es tan fácil tratar con ellos. Hydra, ya que diste el primer paso, entonces no me culpes por ser estúpido.
Capítulo 127. Entonces los resultados se pueden imaginar. Son innumerables las personas que intentan complacer a Nick, el gran jefe del mundo. Después de que esa gente supiera que a Nick no le agradaba Hongi, luego empezó a apuntar a Hongi de varias maneras. La carrera de Hongi apenas había comenzado a alcanzar su punto máximo, pero cayó en picado. O la actuación fue cancelada o los medios de comunicación la difamaron de diversas formas. En resumen, durante ese periodo de tiempo, Hongi estuvo como una rata en la alcantarilla hasta el punto que todos querían vencerlo. Hongi también estaba confundido por esta escena. Este tipo de tratamiento es exactamente lo que ocurre después de ofender a alguien. Pero Hongi no sabía a quién había ofendido y no había nadie como él que se lo dijera. Hongi tuvo que quedarse callado por un tiempo, desapareciendo en los asuntos de la gente. Esto también dejó a Hongi sin una fuente de sustento por un tiempo y casi salió a cometer un crimen. Afortunadamente, Nick no se tomó en serio el pequeño papel de Hongi. Después de un tiempo, la tormenta contra Hongi pasó. Finalmente se recuperó lentamente y volvió a alcanzar la cima de su carrera. Después de escuchar la historia de Hongi, Kingu estaba bien. El viejo Carter miró a Nick aún más cruelmente. Aunque ahora Hongi lo dijo muy fácilmente, pensar en la escena original lo entristece mucho. Al caer del cielo o al infierno, el sentimiento de disparidad puede llevar a la gente a la muerte. Si Hongi no hubiera sido inmortal, podría haber muerto hace mucho tiempo. Un hacha gigante apareció en la mano del viejo Carter y luego le dio una fuerte bofetada a Nick que lloraba. Estallido. Cuando el hacha gigante aterrizó, todo el suelo tembló 3 veces y luego la parte inferior del cuerpo de Nick fue directamente aplastada en un pastel por el hacha gigante. Luego, la parte inferior del cuerpo de Nick se convirtió en poder del alma y se disipó en el infierno. Los gritos de Nick se volvieron aún más estridentes. La sensación de un alma dañada no es tan agradable. Es más, ahora está completamente en un cuerpo de alma y ni siquiera está calificado para desmayarse y protegerse del dolor. Todo lo que podemos hacer es lamentarnos y soportarlo. Los 3 ancianos a su alrededor se derrumbaron aún más. Casi se tiraron al suelo, cerrando los ojos con fuerza, esperando que llegara su pesadilla. Justo cuando el viejo Carter no podía entender su odio y quería darle a Nick otro golpe. Kingu le dio unas palmaditas en el hombro y lo consoló. Viejo, no importa la edad que tengas, todavía estás muy enojado. Cálmate, la violencia no puede resolver el problema. Capítulo 363. El pecado es atroz, la muerte no tiene fin. Las palabras de Kingu salieron a la luz. Tanto Hongi como el viejo Carter no pudieron evitar quedarse atónitos por un momento. Hongi miró a Kingu con sorpresa, como para confirmar. ¿La persona que estaba frente a ellos era realmente Kingu? ¿Cuándo se volvió Kingu tan amable y bondadoso? Creo que no fue así cuando intentaba limpiar el espíritu de venganza en mi cuerpo. 4ms, U7U.6, ¿por qué me miras así? ¿Siempre quieres usar la violencia para resolver problemas? ¿Por qué no dejas que la gente hable de ello? Tus Ghost Riders. ¿Estás acostumbrado a desahogar tu ira? Si no juzgas a estos tipos culpables ahora, ¿cuánto tiempo tomará? Dijo Kingu con un tono justo. Después de escuchar esto, el viejo Carter y Hongi secretamente dieron un suspiro de alivio, se miraron y asintieron. Efectivamente. Sigue siendo una receta familiar y un sabor familiar que no es humano. Frente a la gente que lo jodió en el pasado y al gran asunto del hongo ahora. Esta vez se puede considerar que Hongi se está vengando de viejos y nuevos rencores. Vi llamas azules elevarse alrededor de Hongi. Al momento siguiente, la aparición de Ghost Rider apareció frente a Gulao. Es solo que los 5 ancianos han visto todo tipo de demonios en el infierno. En ese momento, ya estaba entumecido al enfrentar la transformación de Hongi y solo tembló un poco. Hongi hizo un gesto con la mano. 5 cadenas ataron con precisión a Gulao frente a él. Al ver esta escena, el viejo Carter no tenía idea de tomar ninguna medida. Simplemente recuperó la barrera de la llama del infierno y la llama del infierno sobre Nick y Anthony. No más dolor ardiente proveniente de las llamas del inframundo. Nick y Anthony dieron un suspiro de alivio, pero no esperaron a que reaccionaran. Ya ha llegado una existencia más aterradora. Las llamas del Espíritu Santo alrededor de Hongi se condensaron rápidamente y luego 5 vívidos ojos de juicio aparecieron frente a los 5 ancianos. Ojo del juicio, gritó Hongi violentamente. En un instante, los 5 ojos del juicio se iluminaron al mismo tiempo. Los 5 ancianos del consejo solo sintieron que los ojos frente a ellos se convirtieron en un vórtice de llamas y luego los pecados que habían cometido se mostraron en el vórtice como si fueran proyectores. Al observar sus pecados uno tras otro, estos ancianos parecían llenos de horror. Quieren cerrar los ojos, quieren huir, quieren esconderse. Pero frente al poder del juicio del ojo del juicio, solo podían mirar obedientemente. En cuanto a Kingu y las otras 2 personas, habían visto fuertes vientos y olas. Después de ver los pecados de los 5 ancianos del parlamento, todos no pudieron evitar respirar aire frío. No esperaban que estos tipos pudieran hacer tantas cosas escandalosas. Al menos, solo para su propio beneficio. Estos 5 ancianos masacraron a cientos de miles de personas. La mayoría de ellos ni siquiera saben cómo es este mundo. También hay todo tipo de oficios repugnantes, así como conductas y aficiones escandalosas. Buen chico. Esto significa que Mephisto está muerto. Si Mephisto no hubiera muerto, habría sido un hermano menor comparado con ustedes 5 bastardos. Debería tenerlos a ustedes 5 tatuados en su cuerpo. Incluso te adoro como mi discípulo. Luego apretó los dientes y miró a los 5 ancianos del consejo. Al principio era solo un rencor personal. Pero ahora Kingu siente que si no entretiene bien a estos chicos, se arrepentirá de lo que ve. Jaja. No te preocupes, hermano King. Con sus pecados, el poder de juicio es suficiente para ellos. Esos pecados incluso me hacen sentir un poco de pánico. Se burló Hongi, las llamas en sus ojos latían violentamente. Como la última imagen del pecado estaba a punto de desaparecer, Kingu pareció ver a una mujer pelirroja desaparecer en la memoria de Nick. Ese sentimiento era muy familiar para Kingu, como si fuera alguien en quien siempre había estado pensando. Hongi, déjame una copia de la memoria del alma de tu antiguo enemigo, nada más, siempre que se trate de Hydra. Después de que las palabras de Kingu cayeron, Hongi tomó medidas decisivas. Si no tomamos medidas ahora, puede que sea demasiado tarde. Después de todo, el poder del ojo del juicio está a punto de terminar. Cuando llegue el momento, el poder del juicio definitivamente reducirá a cenizas a estos tipos. Si quieres encontrar el recuerdo entonces, no tendrás ninguna posibilidad. Vi un destello de fuego en la mano de Hongi y luego una pequeña cadena salió volando del ojo del juicio frente a Nick. Luego, la cadena penetró directamente en la cabeza de Nick, sacando un punto de luz azul claro. Y cuando este punto de luz fue retirado, el alma de Nick se volvió un poco más clara, visible a simple vista. Auge. En este momento, los 5 ancianos del parlamento se convirtieron en llamas azules que se elevaron hacia el cielo, e innumerables pecados se convirtieron en humo negro y volaron hacia el cielo. La nube negra llena de pecado casi envolvió todo el infierno. Esto muestra cuán graves son sus pecados. Pero pronto sus almas desaparecieron en este mundo. Es solo que su estado es bastante similar al de Mephisto en aquel entonces. El alma ha sido quemada, pero el efecto del poder del juicio aún no ha terminado. En un mundo de juicio, no saben cuánto tiempo les tomará expiar sus pecados antes de poder restaurarse a sí mismos. Pero a juzgar por sus pecados, me temo que el tiempo de castigo no será menor que el de Mephisto, el antiguo señor del infierno. En este momento, Kingu tocó suavemente la nueva marca especial en la mano fantasma. Su majestad, ¿por qué busca la muerte? La voz de la diosa de la muerte sonó en la mente de Kingu. La voz era un poco encantadora y perezosa, como si acabara de levantarse. A Kingu le picaba un poco el corazón debido al sonido y no pudo evitar maldecir en secreto al duende.
Capítulo 128. El resto fue básicamente la operación de Willy, y King Luo era, en el mejor de los casos, solo un supervisor. Esta es también la razón por la que King Luo no fue inmediatamente al consejo para molestar a los 5 ancianos. Durante ese tiempo, además de descansar, estuvo ocupado reconstruyendo el infierno. Los 3 salieron y cuando vieron a King Luo, todos tenían una sonrisa en sus rostros. Hermano King, ¿por qué estás aquí? ¿No dijiste que no has estado aquí por un tiempo? Dijo Hongi y de repente notó las 5 almas y 2 personas vivas de King Luo. No pudo evitar hablar de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te usaste para arrestar el alma y por qué trajiste a Aokeye y al capitán? Willy y el viejo Carter lo miraron sorprendidos en este momento. Los 5 fantasmas detrás de King Luo también tenían una expresión de sorpresa en sus rostros, pero pronto Willy se dio cuenta de algo, miró con lástima el alma de los 5 ancianos del consejo y murmuró en voz baja. Realmente no. ¿Sabes por qué esas 5 almas te ofendieron, la estrella malvada? Parece que van a tener mala suerte. Aunque la voz de Willy no era fuerte, era particularmente obvia en este salón tranquilo. De repente, los ojos del viejo Carter y Hongi se volvieron agudos. Miraron a las 5 almas con frialdad, con ojos agudos. Un fuego púrpura y otro azul destellaron. En el medio. Los 5 ancianos del consejo eran solo almas comunes. ¿Cómo podían soportar esa mirada? Afortunadamente, King Luo usó el poder de la onda para protegerlo. Después de detenerlos, apenas pudieron estabilizar sus almas. Miró al maestro Willy y dijo, Maestro Willy, por favor deje de decir cosas malas sobre mí a mis espaldas la próxima vez. Me está haciendo esto en la cara. Dicho esto, realmente deja a la gente sin palabras. ¿Me equivoco? Willy sonrió y dijo directamente después de escuchar esto. Vamos, eres increíble. Después de eso, King Luo miró al viejo Carter y Hongi y dijo, estas 5 almas son las 5 personas que dieron la orden al gran hongo. En cuanto a Aokeye y al capitán, se unieron temporalmente al apartamento de Leo y todavía están allí. Durante el periodo de inspección también estaba Natasha, pero esta vez no vino. Después de escuchar esto, Hongi y el Carter asintieron con la cabeza a Aokeye y al capitán, y saludaron. Aokeye y el capitán respondieron rápidamente al ver esto, sin el menor cuidado. Ahora, frente a esta escena onírica, qué honestos son en realidad. Viendo en esta escena, Willy sonrió en secreto con impotencia. Efectivamente, con King Luo, todos los futuros se han vuelto impredecibles. Entre los innumerables futuros que Willy ha presenciado, el capitán y los demás no tenían posibilidad de unirse a Leo Palment. Por un tiempo, incluso dudó si su piedra del tiempo era de Shibei. En este momento, el viejo Carter y Hongi una vez más pusieron sus ojos en las almas de los 5 ancianos del consejo. Hongi estaba aún más asustado. Ya sabes, Luo-san todavía estaba en el departamento de Leo en ese momento. ¿Cómo podría sobrevivir Willy si el gran hongo explotó? Un poco descontento por el gran asunto de los hongos, pero a juzgar por la situación actual, estaban a punto de recibir el castigo que merecían. Al ver la escena de las almas siendo juzgadas, estaba un poco cansado de verlo, por lo que le hizo un gesto con la mano a King Luo. Y dijo, King Luo, voy a trabajar primero. Todavía hay algunos problemas de espacio que no se han resuelto. Llámame si necesitas algo. Mientras decía eso, Willy brilló y desapareció en el pasillo. Caliente, fuego, Hongi. Sí, eres ese especialista Hot Hongi, ¿verdad? Los ojos algo distraídos de Nick se condensaron repentinamente, como si recordara algo y señalara a Hongi y gritara en voz alta. Al mismo tiempo, también descubrió que realmente podía hablar y recuperó su capacidad de moverse. Los otros 5 ancianos también comenzaron a hablar en este momento. Después de recuperar su capacidad de moverse, algunos hablaron de sentarse en el suelo y otros simplemente huyeron. Capítulo 362. Comer melón accidentalmente, Hongi Trek miró a las personas que estaban en un lío. Podía hacer que estos tipos huyeran ante sus ojos, él y Hongi no tendrían que jugar en el infierno. Tan pronto como el viejo Carter agitó su mano, llamas de color púrpura oscuro abrieron todo el lugar. Había una persona que no creía en el mal y en realidad intentó usar su alma para atacar a Minion. El resultado fue predecible. Ayuda. Ayuda. Antoni cayó al suelo, gimiendo de dolor y siguió golpeando su cuerpo con la llama del infierno en un intento de matarlo. Como resultado, mientras la golpeaba, la llama del infierno se expandió más y más, extendiéndose por todo su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, cubrió todo su cuerpo. Si Hongi fuera quien quemó a Antoni en este momento, tal vez Antoni se habría ido ahora, pero el viejo Carter es diferente. Fuego durante cientos de años y ya ha dominado el control de las llamas. Así que, aunque Antoni sufre un gran dolor, no tiene posibilidad de escapar. Solo puede sufrir por su vida. Las otras almas han abandonado por completo la idea de escapar. Sentado en el suelo, su rostro estaba lleno de desesperación. Sin embargo, Nick no perdió la esperanza de vivir. Su voluntad era mucho más fuerte que la de esos viejos. Sabía cómo jugar con el poder. Nick miró a Hongi como si fuera un hombre al ver el colmo. Hot Hongi, te conozco, yo solía ser tu fan. Real. He dedicado mucha energía a tu causa, por favor ayúdame. Por favor. Sálvame. Aunque, no tengo nada aquí, pero en el mundo humano, puedo darte todo lo que quieras. Mientras puedas salvarme. La voz de Nick era un poco incoherente. Pero las personas presentes entendieron lo que quería decir. King Luo y los otros 3 se vieron un poco raros por un tiempo. ¿Podemos evitar el castigo confiando en el poder de los fanáticos? Buen chico, ¿qué dijo Hongi? También es una celebridad, así que si alguien se llama fan de Hongi y luego deja ir a la otra persona, ¿cómo puede continuar este infierno? Es más, las palabras de King Luo son bastante interesantes. Se dio cuenta del problema. Una media sonrisa. Otros no sabían cómo, pero con la bendición de su mente, King Luo pudo decir fácilmente la verdad de lo que Nick dijo frente a él. Básicamente no hay ninguna palabra que se pueda creer. Un fuerte sentimiento de culpa. No sé de qué es culpable este tipo, pero definitivamente no es algo bueno. De lo contrario, Hongi no se sentiría culpable frente al anciano. La palma se convirtió gradualmente en un oso de la mano lleno de llamas del Espíritu Santo. La extraña expresión original de Hongi de repente se congeló, y la mirada en los ojos de Hongi cambió. Era extraña y un poco enredada. La mirada en sus ojos ahora era completamente asesina. ¡Bang! Cuando Hongi pateó, Nick salió volando. Golpeó con fuerza la barrera de Minion y luego se detuvo. Luego todo su cuerpo quedó envuelto en Minion y dejó escapar un aullido extremadamente estridente. Este tipo mintió. El viejo Carter se dio cuenta y se acercó y preguntó. Hongi negó con la cabeza, asintió de nuevo y dijo en un tono que casi apretaba los dientes. Debes haberme ayudado. Gracias a él, casi no muero. ¿Qué está pasando? Ven y escucha. Cuéntanos tu trágica historia para hacernos felices. Cuando King Luo vio que había algo para comer, inmediatamente se acercó y dijo cobardemente. Hongi contó la historia con una mirada de disgusto por el recuerdo que acababa de ver en el alma de Nick a través de la llama del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, también explica la razón del segundo punto bajo en su vida. Creo que cuando Hongi apenas se estaba volviendo popular, todavía era capaz de realizar acrobacias extremadamente difíciles debido a su inmortalidad. Nick lo vio desdeñando mucho la forma suicida de Hongi de hacerse famoso, e incluso se rió de ello. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles.
Capítulo 129. Lo que ves ahora es un nuevo infierno, y también es un infierno diseñado por mí. ¿Cómo te gusta? ¿Se siente bien? Kinuro miró la puerta del infierno con satisfacción y se mostró ante los dos Aokeyes. Aokeye y el capitán se miraron apagados, asintieron y no dijeron nada. Sea lo que sea el amor, déjalo ser, pase lo que pase, nunca han visto un verdadero infierno. Piensa que las leyendas que has escuchado desde pequeño son una tontería. ¿Qué más podemos hacer para permitir que Kinuro cambie el infierno a su apariencia original? ¿En serio? ¿Se atreven? Ni siquiera la diosa de la muerte se atrevería. Kinuro abrió su puño y de repente 5 rayos de luz destellaron, y luego las almas de los 5 ancianos del consejo aparecieron frente a él nuevamente. Solo que esta vez, Nick no fue el único en despertar. Todas las almas fueron afectadas por el aliento del infierno y recuperaron la cordura. Maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No. No me mates. No me mates. Puedo darte lo que quieras. Yo, no es una orden mía, es la orden de la ciudad natal de Antonji. Ayuda. Ayuda. ¿De dónde sois, malditos idiotas? Después de acercarse, todos gritaron en voz alta. Varios de ellos repetían las palabras que gritaron antes de morir, antes de darse cuenta de que estaban muertos. Excepto Nick, por supuesto. Es solo que Nick todavía se niega a admitirlo. Después de todo, tiene mucho miedo de la existencia del infierno. Todos, bienvenidos al infierno. Dejaré que el nuevo señor del infierno, el rey Yama, los juzgue personalmente. No se preocupen, definitivamente lavaré sus pecados y los convertiré en una buena persona nuevamente. Él habló. Pero no lo dijo todo. Hubo otra frase que no dijo. El requisito previo para convertirse en una buena persona es que puedan resistir el bautismo del juicio. En cuanto a la posibilidad de que los 5 ancianos del consejo sobrevivan al poder del ojo del juicio, Kinuro definitivamente puede decir que preferiría creer que puede llevar la caña de pescar al nivel mítico que creer que esta historia puede sobrevivir al bautismo del poder del juicio. Pase lo que pase, todavía existe la posibilidad de que Kinuro saque una caña de pescar mítica. Y no tienen ninguna esperanza. La voz de Kinuro no era fuerte, pero ahogó fácilmente las ruidosas voces de los 5 ancianos del parlamento. Los 5 ancianos miraron al sonriente Kinuro, pero en ese momento se sentían tan fríos como el hielo en sus cuerpos y mentes, y sintieron inexplicablemente como caer en una cueva de hielo. Kinuro no les dio otra oportunidad de decir tonterías. El poder de las fluctuaciones se extendió, los controló directamente nuevamente y selló sus bocas. Entonces Kinuro abrió de una patada la puerta de la puerta fantasma. Ese gesto es simplemente más casual que regresar a tu propia casa. Oye, ¿quién viene y entra por la puerta del infierno? ¿Quieres ir al nivel 18 del infierno? Inmediatamente después, vio a un demonio que vestía una antigua forma oficial del reino dragón acercándose, sosteniendo un par de tenedores de acero relucientes en su mano. Tengo que decir que este atuendo le parece realmente incómodo al diablo. Pero no hay forma de saber quién hizo de este el mundo de Marvel. Es difícil encontrar fantasmas normales, y mucho menos fantasmas capaces. Entonces Kinuro solo pudo taparse la nariz y dejar que estos demonios custodiaran la puerta. Vete, no me impidas hacer cosas, solo ve y haz lo que tienes que hacer. Kinuro agitó la mano con impaciencia. El demonio que gritó en voz alta se enojó aún más cuando escuchó esto, pero cuando vio claramente el rostro de Kinuro, de repente, estaba tan asustado que sus 3 almas abandonaron su cuerpo, salió humo de sus 7 orificios, se arrodilló y gritó en voz alta. Bienvenido, señor Jintianzi. Kinuro no pudo evitar temblar en las comisuras de sus ojos. Cuando escuchó esto, buen chico, no hay necesidad de pensar en eso, debe haber sido el nombre que se le ocurrió al bastardo de Tonji. Si lo hubiera sabido mejor, no le habría contado sobre la estructura del infierno del reino dragón. Si tuviera a Jintianzi, sería mejor. Sin embargo, los ojos de Aokeye y el capitán, que habían estado en estado de shock, miraron a Kinuro completamente cambiados. Originalmente pensaron que la charla de Kinuro sobre el infierno era un poco fanfarronada. Después de todo, el infierno y todo son leyendas, y nunca han visto a Kinuro matar a la diosa de la muerte. Lo que escuchas es falso. Pero ahora la verdadera realidad se impone. No querían creerlo, pero los demonios que eran los guardianes del infierno se arrodillaron para salvarlo. Fue simplemente impactante. Por el contrario, los rostros de los 5 ancianos del parlamento cuyas bocas fueron selladas estaban llenos de horror. Ahora saben realmente lo que es el arrepentimiento. Si hubiera sabido que Kinuro tenía tal habilidad, no me habría atrevido a provocarlos incluso si lo hubiera matado a golpes. Es una pena que haya de todo en el mundo y que la medicina del arrepentimiento sea inútil a menos que exista un sistema. De ninguna manera. Capítulo 361 Transformación demoníaca del infierno 2. Asustado, Kinuro se quedó completamente sin palabras mirando al demonio arrodillado en el suelo. Era demasiado vago para hablar con él. La energía fantasma a su alrededor surgió, convirtiéndose en varias cadenas para unir a los 5 ancianos del consejo, Aokeye y el capitán. Luego los condujo hacia el infierno. Hasta el final. El infierno es un escenario próspero. Hay de todo, como Ancient Terrace, Night Ridge, Sunshine Stone, Hill Mountain, Emil Dog Ridge, Unary Ghost Forest, etc. Es solo que la mayoría de estas cosas son solo decoraciones y no tienen ningún uso real. No hables de estas cosas, incluso los 6 caminos de la reencarnación ahora son solo una decoración. Simplemente funciona de acuerdo con las reglas originales del infierno. No hay forma de confiar en el actual Kinuro para crear un verdadero infierno. Realmente es mucho peor. Pero me conformo con lo que hay disponible. De todos modos, a Kinuro no le importaba cómo sería el infierno. Mientras parezca agradable a la vista y tenga un alma que devorar, está bien. Para Kinuro, el infierno actual es solo un lugar de experiencia para mejorar su fuerza. Mientras pasaban volando, los 5 ancianos del consejo, Aokeye y el capitán quedaron deslumbrados por la escena frente a ellos. Difícilmente podían apartar la vista de los edificios desconocidos pero espectaculares. Al mismo tiempo, se volvieron más conscientes de la influencia y el estatus de Kinuro en este infierno. Lo que sea que exista. No importa cuán poderoso sea un demonio o diablo. Incluso hubo muchas cosas que los asustaron. Después de ver a Kinuro, todos hicieron un movimiento, es decir, se arrodillaron en el suelo con todas sus fuerzas y luego gritaron en voz alta llamando al señor Jintianzi. Más tarde, incluso se adormecieron. Sin embargo, los 5 ancianos del parlamento están cada vez más asustados. La tenaz voluntad de Nick, a la que casi le lavaron el cerebro, se vio sacudida en este momento. La defensa en mi corazón colapsó casi por completo. Quieren gritar o incluso bailar para expresar el miedo en sus corazones. Pero bajo las limitaciones del poder de la fluctuación, se les privó incluso del derecho a desahogarse. Pronto Kinuro los condujo fuera de un salón majestuoso y magnífico. Tan pronto como Kinuro se puso de pie, salieron 3 personas. Tampoco eran forasteros el dúo de padre e hijo, Carter y Honmi, y el anciano. Ahora el viejo Carter y Honmi se han convertido en los verdaderos amos del infierno. Se turnan para encargarse de todo en el infierno. Por supuesto, el viejo Carter hizo la mayor parte del trabajo. Después de todo, Honmi todavía tiene a Roxanne esperando que la alimente. No puede quedarse en el infierno todos los días, ¿verdad? En cuanto a Willy, posee la gema del tiempo y la gema del espacio, además de todo tipo de magia mágica. Definitivamente es el candidato perfecto para reconstruir el infierno. Kinuro acaba de entregar el plano estructural del nuevo infierno a Willy. Capítulo 130. Pero ahora, excepto por el hecho de que sus ojos y boca pueden moverse, su cuerpo parece estar congelado. No importa cuánto luchó, no podía moverse ni un centímetro. Naturalmente, no puedo ver la situación a mi alrededor. Mátame. Mátame.
Córtame una cabeza. Haz crecer 2 cabezas más. No importa lo poderoso que seas, Kinludo. La gente que te rodea siempre vivirá a la sombra de Hydra Nick en este momento. Se había rendido, dejó de luchar y gritó en voz alta. En un intento de matar a Kinludo por completo. Jaja, Tilde, amenázame, sí, pero ahora ya no tengo la necesidad de matarte. Compruébalo tú mismo, ahora eres solo un alma, el cuerpo está muerto, pero no te preocupes, todo esto acaba de comenzar. Luego hubo estallidos de burla en su rostro, y su hermoso rostro parecía particularmente aterrador en este momento. Era como si se hubiera convertido en un villano en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a Aukeye y otros, quedaron atónitos por la escena frente a ellos. Incluso si aparecieran extraterrestres en este momento, no tendrían tales expresiones. Después de todo, habían experimentado personalmente la invasión Chitauri y habían visto bastantes vientos y olas fuertes. Era solo la primera vez que veían a una persona ganar un alma. Para las personas que nunca han visto un alma, esto es un gran impacto. Incluso si han visto la información sobre Kinludo luchando contra el Señor del Infierno. Pero después de todo, es solo información. En la escena, solo vieron la valentía de Kinludo desde la distancia. Era completamente diferente a la situación actual y Aukeye y Natasha se sintieron inexplicablemente culpables. Se miraron las palmas de las manos inconscientemente. Sus manos estaban manchadas con una cantidad desconocida de sangre. Definitivamente resultará en ir al infierno. En el pasado, ni siquiera sabían lo que era el asombro. Naturalmente, no tuvo escrúpulos en el desempeño de sus tareas. Ahora que conocen la existencia del infierno y el alma, tendrán que pensar más antes de actuar en el futuro. No te preocupes, mi buen hermano ahora está a cargo del infierno. Incluso si bajas allí, no sufrirás ninguna consecuencia. Kinludo parecía haber adivinado las preocupaciones de Aukeye y Natasha, y habló sin mirar atrás. Camino. Cuando los dos escucharon esto, ambos tenían una expresión algo avergonzada en sus rostros. Pero mi corazón se sintió inexplicablemente mucho más relajado. Pendejo. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué clase de alma? Diablos. Tonterías. Mátame ahora si puedes. Deja de hablar en sueños. Nick todavía no aceptaba el hecho de su muerte en este momento y rugió fuerte. En un intento de morir. De verdad, les estoy mintiendo, no tengo mucho tiempo libre y elegancia, mírenlo bien. Dijo Kinludo, tocando sus dedos. De repente, la cabeza de Nick se giró un poco incontrolablemente y miró su cuerpo que había sido convertido en pedazos. Al verlo, los ojos de Nick se abrieron instantáneamente y todo su cuerpo no pudo evitar temblar. Es solo que en este momento, él es un cuerpo de alma, traslúcido, y su alma tiembla como una tarjeta de DVD. Imposible, no, imposible, absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Me mentiste. Me mentiste. Es imposible que la gente tenga alma. No hay manera en el infierno. Ganó no existe. Nick pasó de la incredulidad y la confusión a la histeria, y el proceso de transformación fue muy rápido. No hay manera de cambiar la infelicidad. Después de todo, ahora está realmente preocupado. Otros no lo saben, pero él mismo sabe muy bien las cosas malas que ha hecho. Aunque Aukeye y Natasha tenían las manos ensangrentadas. Pero en comparación con Nick frente a él, uno de los 5 ancianos del consejo, ese número de personas no es ni siquiera una fracción. Si el infierno realmente existe, ¿quién sabe qué tipo de castigo recibirá? No mires los gritos de Nick ahora, que son bastante vigorosos y confiados. Pero todos los presentes pudieron escuchar la falta de confianza en sus palabras. Ahora simplemente está usando este método para engañarse a sí mismo. No importa, lo creas o no, de todos modos no tengo nada que perder. Cuando llegue el momento de ver el paisaje del infierno, espero que puedas apegarte a tus propias ideas. Tal vez cuando tus creencias alcancen cierto nivel, el infierno realmente no existirá. Kinludo se encogió de hombros con indiferencia y luego sacó la antigua daga. Señor Kinludo, está diciendo la verdad. Si su verdadera creencia alcanza un cierto nivel, el infierno dejará de existir. Aukeye no pudo evitar acercarse con curiosidad y preguntar en voz baja. Tan pronto como salieron estas palabras, tanto Natasha como el capitán lanzaron miradas curiosas. ¿Quién sabe? No puedo hacerlo de todos modos. Cuando puedas hacerlo, no olvides informarme para que pueda dejar que los buenos amigos del infierno se vayan temprano. Kinludo se encogió de hombros y comenzó a decir tonterías en serio. Ella y los demás no son tontos, por lo que, naturalmente, pueden escuchar el ridículo en las palabras de Kinludo. En un instante, las comisuras de la boca de las 3 personas no pudieron evitar temblar. No esperaban que, en tales circunstancias, Kinludo todavía pudiera decir tonterías. A Kinludo ya no le importaba el estado de ánimo de los 3. Con solo balancear su espada y cortar, inmediatamente se cortó una enorme grieta en el espacio. Entonces Kinludo extendió la mano y lo agarró, y las almas de los 5 ancianos del consejo se convirtieron en luz blanca y fueron llevadas a las manos de Kinludo. ¿Qué te parece? ¿Quieres echar un vistazo al paisaje del infierno? Kinludo se paró junto a la grieta espacial y giró la cabeza, mirando a las 3 personas detrás de él y preguntó. Después de que Aukeye y el capitán dudaron por un momento, dieron un paso adelante y asintieron pesadamente. Sin embargo, Natasha dio medio paso atrás. Había visto demasiadas vidas y muertes, y la vida y muerte de demasiadas personas. Tiene mucho miedo de encontrarse con conocidos en el infierno. Entonces no eligió irse con Kinludo. Vamos, si ese es el caso, Natasha, primero deberías encontrar una manera de regresar tú sola. Capítulo 360. Transformación demoníaca del infierno y la puerta del infierno. Cuando Kinludo vio que Natasha no quería ir, no dijo mucho y solo agitó la mano. Entonces Aukeye y el capitán sintieron una succión aterradora proveniente de ellos. Al segundo siguiente desaparecieron en las grietas del espacio junto con Kinludo. Pronto las grietas espaciales desaparecieron sin dejar rastro. Solo Natasha quedó en el campo con una expresión amarga en el rostro. También había personas inconscientes tiradas en el suelo, además de 2 cadáveres sin todo el cuerpo. Aitil de Natasha suspiró, se dio la vuelta y salió de la mansión. Para un agente veterano, no es difícil encontrar el camino a casa. Es un poco más problemático. Ahora Natasha no pudo evitar arrepentirse. Si hubiera seguido a Kinludo, no tendría que pasar por tantos problemas. Pero luego lo pensé, tal vez vería a un conocido en el infierno, y también a un conocido en la cama. Natasha se sintió completamente incómoda. Cada uno tiene sus propios lugares oscuros. Y aquellos que conocen el verdadero lado oscuro de Natasha probablemente estén en el infierno. Por eso se niega a ir al infierno. Sin embargo, poco después de que Natasha se fuera, apareció en la mansión una mujer que era un 60% similar a ella, pero aún más sexy. El rostro de la mujer es tan frío como el hielo y todo su cuerpo exuda un aura de frío y de mantener alejados a los extraños. Después de comprobar cuidadosamente los alrededores, corrió hacia la dirección en la que se fue Natasha. Obviamente el objetivo de esta mujer es Natasha. A través de innumerables cielos estrellados. Justo cuando Aukeye y Kat estaban casi en trance, el paisaje circundante se detuvo. Después de que los dos se calmaron por un momento y levantaron la cabeza, vieron una puerta esquelética con una parte superior casi invisible frente a ellos. En la puerta de hueso hay varios caracteres grandes escritos en los caracteres chinos del reino dragón con fénix voladores. Puerta del infierno. Los dos inmediatamente se confundieron cuando vieron esto. ¿Es esta la legendaria entrada al infierno? ¿Por qué no hay un perro del infierno de 3 cabezas? También faltan algunas características legendarias. Parece un poco extraño, no importa cómo lo mires. ¿Será posible que las leyendas del infierno que han oído desde pequeño sean todas falsas? El maestro del infierno, la diosa de la muerte, fue derrotado por mí en la batalla no hace mucho y el infierno fue destruido debido a la batalla.
Capítulo 131. ¿Qué quieres decir? El corazón de Antonis movió levemente cuando escuchó esto, y un mal presentimiento llegó a su corazón. Capítulo 358. Persona ancestral invitada temporal, casi volaste mi casa con hongos grandes. ¿Qué quieres decir con que te estoy buscando? Dijo Kinlu, y un aura asesina aterradora brotó de su cuerpo. Las fluctuaciones del aura asesina mezcladas con el poder de la combinación del color del Señor Supremo se extendieron rápidamente. En un instante, innumerables miembros del personal de seguridad que querían acercarse, así como esos hombres y mujeres guapos, pusieron los ojos en blanco y luego cayeron en un coma severo. Cuando Anton y Nick vieron esta escena, se asustaron tanto que dejaron de respirar. Esta es la intención de Kinlu, de controlar y evitar que las fluctuaciones de la intención asesina se extiendan a los dos ancianos. De lo contrario, con los frágiles cuerpos de estos dos ancianos, me temo que no es tan simple como caer en coma. Es posible que simplemente haya eructado pedos. En ese momento, Aukeye, Natasha y el capitán se acercaron con expresiones indiferentes. Especialmente Aukeye y Natasha exudaban un fuerte olor a sangre. Se puede ver que la diversión de ahora fue bastante intensa. Tú, maldita sea. ¿Cómo se atreve Shield? Anthony miró a los tres capitanes, y la expresión de su rostro de repente se volvió extremadamente emocionante. En cuanto a Nick, su rostro estaba pálido y cerró los ojos. Sabía que lo que pasó hoy debía ser el amigo del orangután, el babuino. No me malinterpretes, ya no son de Shield, sino míos. Dijo Kinlu con una sonrisa. Las pupilas de Anthony se encogieron cuando escuchó esto. Justo ahora estaba pensando en cómo lidiar con este tipo de cosas, pero nunca esperó que le sucediera al momento siguiente. Anthony tenía muchos pensamientos en mente y comenzó a pensar en formas de resolver el problema en cuestión. La otra parte obviamente vino con malas intenciones. Algo pasó aquí, el personal de seguridad aún no había aparecido y había manchas de sangre en Natasha y los tres. Se puede decir que ahora es como un pez en la tabla de cortar y solo puede ser sacrificado. Señor Kinlu, creo que puede haber algunos malentendidos entre nosotros. El gran hombre no estaba dirigido a usted al principio, y la principal toma de decisiones en ese momento eran las otras tres personas. Éramos simplemente contrastes. Cuando yo estoy en mi posición, muchas cosas han cambiado. No pude evitarlo, así que les pido su comprensión. U.tv.ts.y4 No te preocupes, definitivamente te daré un regalo de disculpa. Anthony miró a Kinlu y dijo con gran sinceridad. Ver las habilidades de actuación ligeramente exageradas de la otra parte. Las comisuras de la boca de Kinlu se elevaron ligeramente. Dije que eres escoria y tienes razón. Lo que dijiste es básicamente lo mismo que dijeron esos tres viejos. Después de decir esto, Kinlu levantó las manos. Vi tres cosas esféricas rodando sobre la mesa. Anthony miró más de cerca y su rostro palideció de miedo. Porque los tres objetos esféricos no eran más que tres cabezas que él consideraba enemigos poderosos. Esta es la cuarta parada de Kinlu Olai. Los otros 5 ancianos del parlamento han sido completamente eliminados por él. Inesperadamente, Anthony y Nick estarían juntos, lo que le ahorró a Kinlu la molestia de volver a correr. Anthony ya no podía quedarse quieto. Quizás por miedo, Anthony se levantó de repente, señaló a Kinlu y gritó enojado. Maldita sea. Tú, antes de que pudiera terminar de hablar, Kinlu levantó la mano y de repente la energía de la espada salió volando, cortando instantáneamente el brazo extendido de Anthony. Anthony se cubrió el brazo roto y de repente dejó escapar un grito estridente. La sangre brotó como una fuente. ¿Cómo pudo un jefe de alto rango como Anthony haber resultado tan herido? Por un momento, realmente se desmayó por el dolor. Y mira su situación. No pasará mucho tiempo, me temo que morirá en el acto. Mátame. Espero que puedas darme una feliz. Nick miró a Anthony que estaba inconsciente, miró a Kinlu con frialdad y dijo. En ese momento, era completamente diferente de la persona arrogante que solía ser frente a Anthony. Jaja, la gente de Hydra es diferente. Es bueno ver la muerte como si estuviera en casa. ¿Qué dice Hydra? Corta una cabeza. Hacer crecer 2 cabezas más. Se burló Kinlu, lleno de burla. Miró a Nick y dicho. Al escuchar esto, todo el cuerpo de Nick de repente se emocionó. Miró a Kinlu con incredulidad. Nunca esperó que la otra parte pudiera ver su identidad. Conocer su identidad es absolutamente secreto incluso dentro de Hydra. ¿Cuándo? ¿Cómo lo supiste? Nick miró a Kinlu como si fuera un lobo feroz. Y el capitán y otros detrás de él. La mirada en los ojos de Nick cambió por completo. Ninguno de ellos desconocía a Hydra. Y todas ellas son entidades que guardan rencor. Especialmente el capitán. Fue debido a su pelea con Red Skull que estuvo congelado durante 70 años. Aunque hay ciertos capitanes que no conocen las consecuencias de saltar de un avión, la mayor parte de la culpa aún debe recaer en las cabezas de Hydra y Red Skull. No es difícil saber esto. No esperaba no haber ido a tu Hydra, pero ustedes, insectos, vinieron a mi puerta primero. No lo sé. ¿Cuántos ojos tiene el príncipe? Cuando obtengan los resultados, definitivamente me divertiré con ustedes, insectos. Quiero ver cuántas cabezas tienen. Como flechas, se dispararon. El corazón de Nick. Nick apretó los dientes. Mirando a Kinlu con enojo, su mano se movió hacia su corazón. ¿Dónde está este dispositivo especial? Puede considerarse como el seguro que le brindó Hydra. Una vez activada, toda la mansión quedará reducida a cenizas. Originalmente, Nick pensó que nunca lo necesitaría en esta vida, pero las palabras de Kinlu le hicieron tener muchas ganas de morir juntos. Puede considerarse como un recordatorio para Hydra. Cuando llegó el momento, Hydra fue tomada con la guardia baja. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de tocar el dispositivo, de repente, varias luces blancas destellaron y luego Nick vio su cuerpo cortado en pedazos. Luego todo se volvió oscuro y ya no supe nada. Después de que Kinlu mató a Nick, volvió a levantar la mano y cortó con su espada. El inconsciente Anthony fue decapitado directamente. Maldita sea, Hydra ha llegado a este punto. Incluso uno de los 5 ancianos del parlamento es uno de ellos. Natasha no pudo evitar decir mientras miraba a Nick, que todavía miraba fijamente a la muerte. El capitán no habló, pero parecía extremadamente sombrío. Sabía muy bien lo aterradora que era Hydra y no pudo evitar recordar su batalla con Red Skull. En realidad, su empleador anterior, Hydra, tenía más miembros. El nombre real de su empleador no debería ser Shield, debería ser Snake Shield. Dijo Kinlu y saludó. En un instante, 5 figuras transparentes aparecieron extrañamente frente a Aukeye y los demás. Las personas de los antepasados deben hacer apariciones especiales a fondo. Capítulo 359. Vayamos a ver el paisaje del infierno. Maldita sea. ¿Qué tipo de magia usaste? El alma de Nick miró a Kinlu y rugió enojado. Al ver esto, Kinlu no pudo evitar decir con emoción. Como se esperaba de una persona de Hydra, su fuerza mental no es mala. Después de la muerte, el alma puede recuperar la conciencia tan rápidamente. Es realmente raro si el infierno anterior. Si Lord Mephisto no hubiera muerto, definitivamente habría sido su objetivo. Vi 4 almas en el mismo estado cerca de Nick. Pero en comparación con Nick, que estaba despierto, el resto de las almas tenían expresiones confusas en sus rostros. No es diferente a la demencia. Al escuchar estas palabras, Nick quedó extremadamente desconcertado, pero no pensó mucho en ello. Ahora solo tiene un pensamiento y es morir junto con Kinlu frente a él.
Capítulo 132. Esto muestra cuánto aprecia su vida el dueño de la mansión. Y justo en el centro del banquete había dos ancianos charlando. Nadie a su alrededor se atrevió a molestarlo, pero los ojos que miró al anciano estaban llenos de asombro y miedo. Estos dos viejos son dos miembros del parlamento. El líder es un anciano llamado Anthony, que es el más poderoso del parlamento. También fue el primero en defender el uso de hongos gigantes. Otro miembro del parlamento junto a él llamado Nick también es una persona de alto rango. Sin embargo, su poder es mucho peor que el de Anthony y no es tan bueno como el de otros miembros del parlamento. Se puede decir que es el menos importante entre los 5 ancianos del parlamento. Pero Nick es muy bueno abrazando sus muslos. Básicamente, siempre ha seguido el ejemplo de Anthony. Nick satisfaría incondicionalmente cualquiera de las solicitudes y condiciones de Anthony. Lo mismo ocurrió en el parlamento, que ayudó a Anthony a tomar muchas decisiones. Hermano Anthony, ¿qué crees que hará Nick Fury esta vez? Los seres extraordinarios de hoy son tan poderosos que dan miedo, dijo Nick con una pizca de emoción en su rostro. De repente sintió que el mundo se había vuelto un poco extraño ahora. Muchas cosas estaban más allá de su conocimiento y su antiguo jefe no podía entenderlas. ¿Qué hacer es asunto de Nick Fury? Este asunto le ha sido entregado a él. Si no se puede manejar bien, entonces otra persona lo manejará. Son solo personas con poderes especiales. No hay nada de qué preocuparse. Anthony bebió la bebida de un trago con una expresión en su rostro llena de arrogancia. Obviamente no tomó en serio a las personas extraordinarias. Tienes razón, los seres extraordinarios también son seres humanos. Mientras sean seres humanos, podemos controlarlos. Una sonrisa halagadora apareció en el rostro de Nick. Capítulo 357. Minions de Hydra, luchando en secreto jajaja de Nick. Chico, realmente me gustas. Si esos tres viejos son como tú, entonces no tendré tantas preocupaciones. Anthony se rió y le dio una fuerte palmada a Nick en el hombro. Sí, esos tres viejos están realmente condenados. Nick se rió con él, pero en su corazón frunció los labios en señal de desaprobación. Si no fuera con el propósito de obtener poder a través de Antonio, el diablo estaría dispuesto a ser su persona similar. Nick se dio unas palmaditas en el muslo y pareció haber pensado en algo y dijo, por cierto, escuché recientemente que han estado en estrecho contacto con Nick Fury. No sé qué están haciendo. De tipos que no saben de lo que están hablando, Nick Fury es solo un perro, ¿de qué sirve estar estrechamente relacionado con él? Antonio resopló con desdén. Eso es todo, pero Nick Fury, este perro, puede morder. Si se convierte en el perro de esos tres viejos, probablemente seremos muy pasivos. Dijo Nick, con un destello de rareza en sus ojos. A excepción de Anthony, uno de los 5 ancianos del parlamento, Nick tiene la condición de perdedor. Él también tiene una identidad especial, es decir, es miembro de Hydra. Y su misión desde el principio es hundir a estos grandes del parlamento en un conflicto civil. Entonces aprovecha la oportunidad para causar problemas. Los hechos han demostrado que Nick completó su tarea muy bien. Después de muchos años de arduo trabajo, Anthony y los otros tres jefes están en desacuerdo. Al mismo tiempo sucedieron muchas cosas escandalosas. Ha hecho muchas contribuciones al desarrollo de Hydra en secreto. Es solo un perro. No creo que se atreva a molerme. Un grupo de tipos que no saben lo que son. Tarde o temprano, me aseguraré de que ni siquiera tengan un lugar donde morir. El rostro de Anthony se oscureció instantáneamente y sus ojos se llenaron de horror. La fría luz del hombre. De repente, el animado banquete quedó en silencio. Esos hombres guapos y mujeres hermosas ni siquiera se atrevieron a respirar. Temo que el jefe se enoje y le traiga un desastre a Chiyu. Es poco probable que Nick Fury tenga algún problema, pero me temo que no podrá meterse con los mocosos bajo su mando, especialmente aquellos con poderes extraordinarios. Nick continuó encendiendo el fuego, pero hubo una mirada de preocupación en su rostro. Escuche esto. El rostro de Anthony se volvió cada vez más sombrío y tenía muchos pensamientos en su corazón. Realmente había sido testigo del poder de seres extraordinarios con sus propios ojos. Tal como dijo Nick. Es posible que Nick Fury no se atreva a hacerse nada a sí mismo. Pero una vez que su extraordinaria gente se revele, la situación de los patrones estará en peligro. Especialmente cuando hay alguien más haciéndolo. De repente, Anthony se volvió para mirar a Nick y le preguntó, ¿qué piensas? Hasta donde yo sé, en esta invasión alienígena, no fueron los hombres de Nick Fury quienes realmente resolvieron el problema, sino alguien más. Un grupo de personas. Todos provienen de un lugar llamado Hero Apartment, donde hay muchos seres trascendentes poderosos. Esta vez, ellos resolverán el gran problema de los hongos. Para entonces, Nick Fury, incluso esos tres viejos. Los perros desaparecerán de este mundo. Dijo Nick con gran seriedad, pero había una pizca del fanatismo único de los miembros de Hydra en sus ojos. Sí, tu idea es buena. Debemos tomar el control del apartamento Hero. Anthony asintió, su expresión se suavizó ligeramente y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Oh, ¿cómo planeas controlarlo? Sin embargo, en este momento, sonó una voz magnética, con un toque de burla en sus palabras. Anthony y Nick miraron hacia atrás. En algún momento vi a un hombre asiático sentado frente a ellos dos, con las piernas cruzadas y una copa de vino tinto en la mano. Los miró con una sonrisa pero sin sonrisa. La persona que vino no fue otra que Kinludo. Y Natasha y los demás estaban jugando con el personal de seguridad afuera. ¿Quién eres? ¿Quién te dio el coraje para interrumpirme cuando estaba hablando? Fuera. Anthony miró a Kinludo con tristeza y dijo enojado. Sin embargo, Nick, que estaba sentado junto a Anthony, tenía una mirada de sorpresa e incertidumbre en sus ojos cuando vio a Kinludo. Otros no saben que, como alto ejecutivo de Hydra, él conoce muy bien la información de Kinludo. Por supuesto que he visto sus fotos. El corazón de Nick se hundió de repente. Sabía muy bien que la aparición de Kinludo aquí básicamente significaba que él y Anthony estaban en problemas hoy. El vino sabe bien, pero la persona no es muy buena. No importa cuánto perfume rocies, no puede ocultar el desagradable olor a escoria que tienes, dijo Kinludo después de tomar un sorbo de vino tinto con voz burlancia. Pendejo. Hermano Anthony, esta persona frente a ti es Kinlu, el dueño del apartamento del héroe. Haz tu mejor esfuerzo para ganártelo y no lo enojes. Nick vio a Anthony luciendo como él. Iba a matar a alguien y rápidamente lo detuvo. Ella lo tomó del brazo y dijo en voz baja. Las pupilas de Anthony se encogieron levemente cuando escuchó esto. No es tonto y, naturalmente, sabe lo peligroso que es enfrentarse a una persona extraordinaria a una distancia tan cercana. Si no tienes cuidado, la otra parte puede enloquecer y matar a alguien. Incluso si el oponente puede morir para entonces. Pero si su vida se acaba, entonces todo se acaba. Cuanto más envejeces, más aprecias tu vida. Cuanto más poderosas son las personas, más valoran sus vidas. Anthony tenía ambas cosas, por lo que, naturalmente, apreciaba su vida al extremo. Miró a Kinlu frente a él y su rostro asesino se suavizó. Como el anciano de al lado, dijo, usted es el dueño del apartamento Hero, señor Kinlu, ¿verdad? ¿Ese anciano no le contó todo? ¿Por qué molestarse en preguntar varias veces? Anthony con una sonrisa y dijo lleno de ocio. Muy bien, me gusta un joven alegre como tú. Creo que tendremos muchas oportunidades de cooperar en el futuro. No importa lo que quieras, puedo darte poder, dinero, mujeres. Anthony reprimió la incomodidad en su corazón, miró a Kinlu y dijo con seriedad. Kinlu no prestó atención a las tonterías de Anthony. ¿Es broma? ¿Qué tamaño puede tener un grupo de sapos en un pozo? Con la fuerza actual de Kinlu, y mucho menos la Tierra, incluso el universo entero, no es difícil para él convertirse en rey. Ni siquiera necesita actuar, solo la diosa de la muerte es suficiente. ¿Sabes por qué vine a verte esta vez? Dijo Kinlu directamente.
Capítulo 133. Sin embargo, solo esta respuesta enojó a Tony, pero no importa cuán enojado estuviera, no desahogaría su enojo con la inteligencia artificial. Tony se dio vuelta lentamente y miró a Kimuro como una mujer resentida. Oh, no es bueno que Jarvis siempre viva como lo recuerdas. Míralo. Y creo que Jarvis es muy bueno así. Si no me crees, pregúntale. No es que él no lo haga. No tiene sus propias ideas. Kimuro señaló con el dedo a Jarvis con una actitud conciliadora. Jarvis, dímelo. Tony se dio la vuelta con decisión y miró a Jarvis que acababa de recuperarse y dijo, creo que todo depende del señor Jarvis, dijo Jarvis vacilante. Los puños cerrados de la reina roja de al lado realmente le hicieron a él una inteligencia artificial comprender realmente lo que significaba estar asustado. HMPH. Resopló Tony insatisfecho, pero no se detuvo demasiado en este asunto. Miró a Kimuro y dijo un poco deprimido, dime, si tienes alguna condición, solo pregunta. Reina roja, ¿qué condiciones quieres? Kimuro no volvió a mirar a Tony, pero volvió la mirada. El cuerpo de la reina roja. Aunque la reina roja no tiene entidad, Kimuro ya la considera una persona y una suya, por lo que, naturalmente, tiene que cuidar las emociones de la reina roja. Quiero que sea mi hermano pequeño. Déjame a mí y al maestro hacer lo que quieras. La reina roja señaló a Jarvis y dijo sin pensar. Al escuchar esto, Tony se enojó tanto que casi saltó de su taburete. Este tipo es tan grosero. ¿Cuál es la diferencia entre esto y tomar Jarvis directamente? Realmente hay 100 ganas en mi corazón. Pero ahora que todo había terminado, Tony solo podía taparse la nariz y admitirlo, sin importar lo reacio que estuviera. Está bien, si no pasa nada, regresaré primero. Tony hizo un gesto con la mano, se levantó y salió. Realmente no quería quedarse ni un momento más en un lugar tan triste. Espera un minuto, Tony, ¿puedo irme esta noche? Por favor, ayúdame a cuidarla aquí. La reina roja también obedecerá tus órdenes. Kimuro detuvo a Tony y dijo con seriedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? De ninguna manera, Tony parecía haber recordado algo mientras hablaba y rápidamente habló para consolarlo. ¿Crees que es prudente hacer esto ahora? Tenemos muchas maneras. Oh, Dios mío, vas a matar a Shiel. No quiero hacerlo, dijo Kimuro después de hacerle un gesto internacional a Tony. Capítulo 356. Liderando a la gente en busca de venganza, Tony, el anciano del consejo, escuchó lo que dijo Kimuro. Me sentí un poco aliviado. Pero todavía estaba un poco preocupado y dijo, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Dímelo claramente y haré los preparativos. También hay un consejo por encima de Shiel, y las personas de adentro también son las que dieron el consejo. Órdenes al hongo grande, estoy preparado para hacerles pagar con sangre. Dijo Kimuro con calma. Era como si no fuera a matar a alguien, sino a unas cuantas gallinas. Originalmente, Kimuro planeaba tratar con esos tipos tan pronto como regresara. Pero después de vivir muchas batallas, estaba exhausto. Sumado a algunas otras cosas, se pospuso hasta hoy. Kimuro, ¿sabes cuántos problemas causarás si haces esto? No podrás vivir una vida estable en el futuro, dijo Tony con cara seria. No te preocupes, no sucederá. Son solo unos cuantos viejos recogedores de ataúdes. No causarán ningún revuelo. Shield me limpiará el trasero, a menos que ya no quieran hacerlo. Y lo creas o no, Nick Fury. Ahora probablemente quiera que actúe, el parlamento también es una espina clavada en su costado. Kimuro agitó la mano y dijo con confianza. Olvídalo, no te diré tonterías. Solo haz lo que quieras. Vete temprano y regresa temprano. Tony sacudió la cabeza con impotencia. Está bien, solo ayúdame a cuidar la casa. Te prepararé una gran comida cuando regreses por la noche. Después de decir eso, la figura de Kimuro desapareció instantáneamente. Tony miró el lugar donde desapareció Kimuro y se frotó las cejas con dolor de cabeza. Kimuro, ese tramposo, está muy feliz, pero Shield por sí solo no es suficiente para limpiar el trasero. Se estima que en poco tiempo Hero Apartment se convertirá en el centro de atención. En ese momento, todo tipo de problemas vendrán uno tras otro y se estima que no tendrá una buena vida por un tiempo. Kimuro llegó a la habitación donde estaban Natasha y otros. Todavía están en la misma habitación, ayudando a aquella a tratar la lesión en su brazo. Cuando Kimuro vio esto, saludó directamente. La sangre se convirtió en pura vitalidad y se vertió en el cuerpo de Igelle. En un instante, la herida penetrante en el brazo de Aukeye se recuperó a una velocidad visible a simple vista. Además, se han recuperado casi el 80% de las diversas lesiones y secuelas del cuerpo. En otras palabras, Aukeye escapa directamente de la categoría de persona discapacitada y vuelve a su condición física normal. Aunque no es tan bueno como el pico, no es mucho peor. Las lesiones restantes pueden recuperarse por completo tras un periodo de descanso. De hecho, dada la pobreza de sangre actual de Kimuro, se puede decir que ayudar a Aukeye a recuperarse de sus heridas no requiere esfuerzo. Además, debido a que la energía sanguínea es demasiado pura, el cuerpo de Aukeye no puede aceptar todo el poder de la desviación de energía sanguínea. Ya era el límite para recuperarse a este estado, de lo contrario, Aukeye tendría que morir explotado por la fuerza de la sangre. Dios mío, exclamó Aukeye, de repente se dio la vuelta y se levantó de la silla, sintiendo la situación dentro de su cuerpo, y todo su cuerpo se congeló en su lugar. Natasha y el capitán naturalmente notaron los cambios en Aukeye. También había una expresión de sorpresa en su rostro. Con su vista, naturalmente pueden ver el estado de Aukeye en este momento. Kimuro. Gracias. Gracias. Igelle miró a Kimuro y dijo con entusiasmo. Para él, poder volver al estado de una persona común y corriente ya es un lujo. Ni siquiera podía pensar en resucitar con plena salud. No hay necesidad de agradecerles ni nada más. Hero Apartment no admite personas discapacitadas. Ustedes saldrán conmigo para hacer algunas cosas más tarde. Voy a matar a algunas personas. Ustedes pueden ayudarme a resolverlo. Los problemas que rodean a esas personas. Kimuro se encogió de hombros con indiferencia. Se encogió de hombros y dijo. Al escuchar esto, las expresiones de Aukeye y otros cambiaron ligeramente. Sin embargo, pensando en su propia situación, Aukeye y Natasha se miraron y luego asintieron al mismo tiempo. Para vivir bajo el techo de otra persona, naturalmente debes tener la conciencia de vivir bajo el techo de otra persona. Piensan en esto muy claramente. Al mismo tiempo, ya me había preparado mentalmente. Simplemente no esperaba que este día llegara tan rápido. Acababan de llegar al apartamento de Leo y sus manos estaban a punto de mancharse de sangre nuevamente. Comparado con las dos personas que están acostumbradas a ser espadachines. El rostro del capitán estaba lleno de confusión. Si era absolutamente necesario, realmente no quería matar a nadie. A Kimuro no le importaban los pensamientos del capitán en este momento. Sea lo que sea el amor, déjalo ser, siempre y cuando no te detenga. Está bien, ahora pon tus manos sobre mis hombros, dijo Kimuro y miró el paisaje fuera de la ventana, con una mueca de desprecio en su rostro que era algo similar a la de Afu. Hoy hará una aparición temporal como invitado como antepasado. En una mansión en algún lugar. En ese momento, se estaba celebrando un gran cóctel en la mansión. Innumerables hombres guapos y mujeres hermosas caminaban por la recepción. Todo el mundo tiene una sonrisa en la cara. Simplemente no está claro cuántas de estas sonrisas son reales y cuántas falsas. Fuera de la mansión, se puede decir que hay 5 escalones y un poste y 10 escalones y un centinela. Todos eran personal de seguridad armado. Capítulo 134. En cuanto al tercero, pendejo, sabía que debían ser ustedes los chicos de Shield los que estaban causando problemas. Tengo que decir que esta vez realmente crearon un tipo poderoso.
Tommy descendió repentinamente del cielo y apuntó con su cañón de palma a Natasha y los demás, con el rostro bajo la máscara lleno de ira. Al mismo tiempo, me siento un poco feliz y un poco desconsolado. Afortunadamente, Jarvis descubrió temprano la nueva inteligencia artificial y comenzó a eliminarla. Lo que hace que mi corazón palpite es que una inteligencia artificial tan poderosa esté en manos de una entidad como Shield. Eso no es algo bueno. Los rostros de los tres Aukeyes parecían indefensos. Había pasado mucho tiempo y ya los habían amenazado con armas 2 veces. Shield y este apartamento de héroes son realmente incompatibles. Oye, Tommy, ¿por qué estás aquí de repente? Estabas diciendo tonterías cuando subiste. ¿Quién dijo que la inteligencia artificial fue creada por estos tipos? Esa es mi inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Tommy, después de poner los ojos en blanco, habló. ¿Qué? Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo pudo un tipo como tú desarrollar inteligencia artificial? Tommy se giró cuando escuchó esto, se transformó nuevamente en un cascabel y siguió negando con la cabeza. Hermanito, ¿es tan difícil admitir que los demás son buenos? El hecho de que no lo haga no significa que no sepa cómo hacerlo. Dijo Kinuro con una mirada mala. Tommy se quedó sin palabras por un momento y dijo con gran desgana. Estafador. Realmente fuiste tú quien lo hizo. Si es falso, está garantizado. Si es falso, pagarás 10. Kinuro se encogió de hombros y dijo con una mirada relajada en su rostro. Ups. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? Le pedí a Jarvis que se ocupara de esta nueva inteligencia artificial. No se acabó. Parece que tu arduo trabajo será en vano. Dijo Tommy con una mirada desconsolada e impotente. Pero Kinuro miró su afectación. No importa cómo lo mires, parece un poco como Schadenfreude. TSK, no seas demasiado feliz demasiado pronto. Aún no estás seguro quién se ocupará de quién. Ten cuidado de que te abofeten. Kinuro frunció los labios, miró a Tommy provocativamente y dijo. Maldita sea, ¿te atreves a hacer una apuesta? ¿Qué apuesta? Kinuro también se interesó un poco en este momento. ¿Qué tal si apostamos a qué inteligencia artificial puede reír por última vez? ¿Qué tal si el perdedor le acepta algo al ganador? Dijo Tommy con confianza. Está bien. Es una apuesta. Kinuro tomó una decisión decisiva. Ahora ven conmigo para ver quién es responsable de quién. Dijo Kinuro, arrastrando a Tommy y teletransportándose hacia el estudio. Antes de irse, la voz de Kinuro llegó a oídos del trío de Natasha. Ustedes vengan primero y hablaremos de la tercera solicitud más tarde. Al escuchar esto, Natasha y Aukey asintieron con entusiasmo. Pero el capitán parecía preocupado. Originalmente planeaba regresar a su ciudad natal, pero ahora no sabía cómo hablar con Kinuro. Parece que ahora no es un buen momento para hablar. El capitán estuvo mucho tiempo sin poder hablar. Capitán, no piense demasiado. Al menos ahora hemos entrado al departamento de los héroes. Incluso si no podemos volver al pasado, podemos vivir una vida estable. ¿No es una buena elección? Veo claramente la tristeza del capitán en este momento. Entonces habló para consolarlo. El capitán asintió sin decir nada. Los dos apoyaron a Aukey en la silla de ruedas y caminaron rápidamente hacia el apartamento del héroe. Capítulo 355. La apuesta falló y fue aceptado como su hermano menor. Tommy sintió que la escena frente a él destellaba. Luego apareció en la oficina de Kinuro. Sin embargo, Kinuro estaba parado junto a la computadora con una expresión extraña en este momento. Bloqueó la vista de Tommy de la computadora. Tommy, ¿crees que nuestra apuesta realmente cuenta? Kinuro le dio una palmada en el hombro a Tommy y dijo con seriedad. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No importa. Es solo un recién nacido. Es normal que no pueda vencer a Jarvis. La apuesta entre tú y yo, por supuesto, cuenta. Es difícil para mí ganarte una vez, así que no intentes hacer trampa. Gritó Tommy ligeramente emocionado y asomó la cabeza para ver qué estaba sucediendo detrás de Kinuro. Sin embargo, Kinuro fue mucho más rápido que él. Empujó la cabeza de Tommy hacia atrás y dijo, Tommy, ¿hablas en serio? Estoy haciendo esto por tu propio bien. Te aconsejo que lo pienses de nuevo. Vamos, piensa en ello. Eso, ¿cuándo te engañé? Ya. Deja de decir tonterías, ¿no? Si es así, entonces no lo veré. Escupió Tommy, miró a Kinuro con bastante tristeza y dijo, Otilde, vamos, es difícil persuadir a un maldito fantasma con buenas palabras. Ya que quieres verlo, entonces deberías verlo. Kinuro suspiró impotente y se hizo a un lado con una sonrisa. Tommy dio un paso adelante y, después de ver la escena en la computadora, de repente se quedó paralizado en el acto. Sus rasgos faciales temblaron involuntariamente. Para ser honesto, esta fue la primera vez que Kinuro vio la apariencia de Tommy y no pudo evitar preguntar. Dios mío, todos los rasgos faciales están temblando. Tommy, ¿qué tipo de habilidades mágicas has practicado? Es increíble. Tommy no pareció sorprenderse cuando escuchó esto. Una bocanada de sangre vieja brotó. Corrió hacia la computadora, agarró el monitor con fuerza y lo agitó violentamente. Jarvis. ¿Qué estás haciendo? ¿Prometiste que podrías ocuparte de este recién nacido? Levántate. Lleno de escenas no aptas para niños. La reina roja muestra lo que es la verdadera estética violenta. Ese tipo golpeó tan fuerte a Jarvis. Los caracteres confusos de su cuerpo volaban salvajemente y cada vez que hacía un movimiento, la reina roja siempre tenía un movimiento en mente. Incluso si Jarvis puede defenderse ocasionalmente, la reina roja lo resolverá fácilmente. Mis 777-6 de 3 y 4 varios movimientos surgen sin cesar. Incluso Kinuro no podía pensar en esos movimientos. La reina roja pudo usarlo consistentemente, rompiendo el ataque de Jarvis y golpeándolo al mismo tiempo. Jarvis, de lo contrario evitamos la derrota. Perder ante la reina roja no es algo vergonzoso, ¿verdad? Kinuro parecía un pacificador en este momento y habló para consolarlo. Una vena salió cuando escuché a Tommy. No importa lo poco dispuesto que esté, pero realmente no podía soportar que trataran a Jarvis con tanta violencia. Aunque Jarvis es una inteligencia artificial, pero su verdadera identidad es la del antiguo mayordomo de Tommy, que también es su padre. Por supuesto, a Tommy le resultó imposible ver cómo lo golpeaban con tanta violencia como para comportarse así. Está bien. Admitimos la derrota. Deja que tu mujer violenta se detenga rápidamente. Tommy casi dijo esto con los dientes apretados. Sin embargo, la reina roja no mostró intención de detenerse y, en cambio, la golpeó aún más vigorosamente. Al ver que Jarvis estaba a punto de quedar reducido a una pila de gatos, Kinuro hizo un gesto con la mano hacia la reina roja y dijo, Reina roja, está bien, detente. La reina roja inmediatamente retiró su puño y colocó al inhumano Jarvis en el suelo. Tommy caminó hacia la computadora con una expresión ligeramente indiferente e insertó una unidad USB en ella. Luego empezó a escribir frenéticamente en el teclado. A juzgar por su postura, no era peor que los de Zaunkeinen. El teclado estaba casi roto. Siguiendo las acciones de Tommy, los flujos de datos llegaron al cuerpo de Jarvis. El cuerpo destartalado de Jarvis pronto volvió a su forma original, pero todavía parecía un hombre joven. Pendejo, ¿qué le hiciste a Jarvis? ¿Por qué se volvió así? Tommy inmediatamente apretó los puños cuando vio la apariencia de Jarvis, miró a Honjo y preguntó, tu diseño es demasiado feo. Solo quería restaurar su apariencia juvenil. Se ve tan bien, respondió la reina roja con calma. Capítulo 135. Ahora estamos siendo perseguidos por Shield. Estamos realmente desesperados, así que vinimos a buscar refugio con el señor Kinuro. Norman Osborn vaciló después de escuchar esto. Luego le quitó el casco al duende verde. Al mismo tiempo, advirtió, espere aquí. Es mejor no hacer ninguna broma. Se lo notificaré al señor Kinuro.
De lo contrario, no todos los chicos que viven aquí tienen tan buen carácter como yo. En este punto, Natasha y los demás todavía se atreven a decir que no. Todos asintieron con la cabeza. En la habitación de Kinludo, la reina roja dijo de repente: maestro, esa inteligencia artificial está bloqueando la red cercana. Parece que quiere desafiarme y lanzar un ataque. Oh, Jarvis te atacará. La cara de Kinludo mostró algunas palabras. Estaba muy sorprendido y luego su expresión se volvió un poco extraña. Frunció los labios y dijo: TSK, parece que Tondi está un poco asustado. Esto es muy interesante. Reina roja, ¿puedes vencer a Jarvis ahora? Preguntó en el medio. Si fue hace 2 minutos, puede que no sea su oponente, pero ahora estoy absolutamente seguro de que lo derrotaré, respondió la reina roja con seriedad. Está bien, entonces ve y diviértete con Jarvis. Es mejor no matarlo, de lo contrario, alguien sentirá pena por él, dijo Kinludo con una sonrisa en su rostro. Está bien, maestro. Después de que la reina roja lo dijo, se convirtió en un desastre de caracteres confusos y desapareció en la pantalla de la computadora. Justo cuando Kinludo estaba pensando en cómo ver la batalla de la inteligencia artificial, la reina roja parecía haber anticipado los pensamientos de Kinludo. Vi la pantalla de la computadora parpadear. Entonces las dos figuras aparecieron en la pantalla de la computadora. Por supuesto, la chica de rojo no necesita más explicaciones. Frente a ella estaba un hombre joven y aristocrático. Es la obra maestra de Tony, la inteligencia artificial Jarvis. Pero en ese momento, Jarvis no se parecía al familiar hombre de mediana edad. Con tal cambio, no sé si fue provocado por la reina roja o por el propio Jarvis. Las dos inteligencias artificiales pronto empezaron a pelear en la computadora. La forma en que funciona la pelea es interesante. Usan los personajes de la computadora como armas y se atacan constantemente entre sí. Parece una tosca consola de juegos que Kinludo jugaba en ese entonces, el Tyrannosaurus Rex. Es solo que la batalla entre los dos es mucho más interesante que la del Tyrannosaurus. Justo cuando Kinludo planeaba ver el programa, de repente el teléfono vibró. Kinludo tomó el teléfono, lo miró y descubrió que era Norman Osborn quien llamaba. ¿Qué pasa, señor Norman? ¿Ha sucedido algo? Kinludo contestó el teléfono y preguntó de manera extraña. Eso es todo, señor Kinludo. Después de una breve explicación, Norman Osborn preguntó tentativamente. ¿Quiere ponerlos? Kinludo escuchó esto. Después de que el trío desertó de Shield, casi se rieron a carcajadas. Buen chico, Luodan ahora puede ser considerado un comandante refinado y todos han traicionado a sus familiares. Nunca pensé que tendría un día así. De hecho, no se puede decir que sea un comandante refinado. Después de todo, todavía hay una tía que no ha regresado. Mirando de nuevo la pantalla de la computadora, Kinludo descubrió que las dos inteligencias artificiales habían desaparecido de la pantalla de la computadora en algún momento. Sacudió la cabeza ligeramente impotente. Se acabó la diversión, salgamos y veamos qué pasa con esos tres tipos. Si es posible, Kinludo no rechaza mucho a estas tres personas. No es imposible unirse a Leroy Palment. Capítulo 354. Condiciones de check-in, apostando por la inteligencia artificial. En el mundo online de la inteligencia artificial, la reina roja estaba originalmente en ligera desventaja. Parecía como si de repente tuviera una iluminación, no solo sabiendo todos los ataques de Jarvis. Y fue fácil predecir la predicción de Jarvis. Esto puso directamente a Jarvis en una situación pasiva. En este momento, afuera del apartamento del héroe, Kinludo lo esquivó y apareció directamente en la puerta. Lo vi aparecer. Los ojos de Natasha y Aok se iluminaron. Es como ver un oasis en el desierto. Chicos, no los he visto en mucho tiempo. Están un poco tristes. Kinludo miró el brazo de Aokeye que todavía estaba sangrando, con una leve sonrisa en su rostro. Sin embargo, después de escuchar esto, las expresiones de Natasha y Aokeye se volvieron un poco avergonzadas. ¿Qué pueden decir ahora? Por supuesto nada de esto importa. A Aokeye ya no le importa eso. Aokeye se acercó cojeando a Natasha y al capitán y les dijo: Señor Kinludo, lamento molestarlo, pero le ruego que nos acoja. De lo contrario, me temo que será difícil para nosotros escapar de la persecución de Shield. Por favor, ayuda. Lo que dijo Aokeye no es una exageración en absoluto. Shield puede ser un poco inferior en otros aspectos, pero en términos de inteligencia, definitivamente no es suficiente, y uno de los tres cuenta, ahora definitivamente lo es. Bajo la vigilancia de Shield, es solo que debido a Kinludo, el personal de vigilancia no se atreve a acercarse demasiado. Solo pueden monitorearlo de forma remota a través de algunos instrumentos especiales. Mirándolos a los tres, se activó la habilidad Mindeye. Como era de esperar, estos chicos no tenían malas intenciones hacia él. Puedes unirte a Leroy Palment, pero tengo algunas condiciones. Kinludo se tocó la barbilla y pensó durante unos segundos antes de hablar. Por favor, dímelo. Usted dijo. Natasha y Aokeye dijeron casi al unísono. La primera condición es que necesito saber los nombres y ubicaciones específicos de los 5 ancianos del consejo. Kinludo estiró un dedo y dijo con cara seria. En cuanto al tema de los 5 ancianos del consejo, Kinludo siempre ha querido lidiar con ellos. Es broma, atrévete a volar su casa con un gran hongo. ¿Cómo pudo Kinludo hacer esto? Olvídalo. Debemos recuperar el lugar, no más, solo ellos 5 pueden resistir la maldición dionisíaca. En cuanto a los huevos estofados, Kinludo realmente no quiere malcriarlo. Los padres del niño siguen causando problemas, no hay necesidad de quedarse, pero Kinludo no tiene prisa por matar a Nick Fury, será problemático si nadie contacta a la señora sorpresa. Y puedo darte toda su información esta noche. Natasha asintió directamente sin dudarlo. Kinludo se encogió de hombros y estiró su segundo dedo nuevamente. De hecho, con la habilidad de la reina roja, Kinludo quería obtener información sobre esos 5 tipos. Fácil. Pero si quieres para unirte a Leroy Palment, debes tener un regalo de reunión y un certificado. El segundo requisito es que no te aceptaré como miembro de Leroy Palment por el momento, pero puedes vivir en Leroy Palment. Puedes elegir lo que quieras, ven si puedes aceptarlo, olvídalo si no puedes. Las palabras de Kinludo cayeron. Natasha y Greye tenían una sonrisa irónica en sus rostros, pero no dijeron mucho. Asintieron de nuevo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 136. Imposible, absolutamente imposible. Si creo que ese tipo destruyó la Tierra, creó la inteligencia artificial, sigue siendo una existencia tan pervertida. La posibilidad de esto es completamente nula. ¿Cómo puede ser posible que un tipo como él con el cerebro lleno de músculos, habrá tal tecnología? Cuando Tony escuchó esto, sacudió la cabeza como un cascabel y rechazó decisivamente la conjetura de Jarvis. Está bien señor, me iré de inmediato, dijo Jarvis, no más tonterías y fue directamente a la ubicación de Leroy Palment a través de internet. En ese momento, Tony también conducía el traje y corrió al apartamento del héroe. Pase lo que pase, lo principal es eliminar primero la amenaza de la inteligencia artificial. No importa qué medios se utilicen. Como creador de Jarvis, Tony no tenía idea de las cosas terribles que podía hacer una poderosa inteligencia artificial. Por tanto, le resulta imposible tolerar la existencia de tal inteligencia artificial. Afuera del apartamento del héroe, la capitana Aokeye Natasha hizo que el trío sintiera. Mirando el apartamento corriente frente a mí, un sentimiento extraño surgió en los corazones de varias personas. ¿Quién podría haber imaginado un apartamento tan corriente? En el interior estará el tigre agazapado y el dragón oculto.
Cualquiera que pueda vivir aquí, sin importar quién sea, puede soportar enormes olas afuera. Pero estas personas están convencidas y dispuestas a vivir bajo el mando de una sola persona. Útil de que tú y yo podamos pasar el resto de nuestras vidas de manera segura depende de este tiempo. Natasha respiró hondo, miró a Aukeye y dijo con una expresión extremadamente seria. Aukeye no habló, pero asintió vigorosamente. Al convertirse en una persona discapacitada, ahora comprende verdaderamente el significado de la vida. Aukeye solo quiere vivir bien ahora, incluso si vende su alma al diablo. Es una pena que se hayan ocupado de Mephisto. De lo contrario, con la obsesión actual de Aukeye, es muy probable que convoquen al viejo tramposo. Después de que los tres bajaron del auto, caminaron hasta la puerta del departamento. En ese momento, había una cabina de seguridad adicional frente al apartamento, y también estaba equipada con baranditas que eran comparables a decoraciones. No es diferente de una comunidad común en Dragon Kingdom. ¿Qué están haciendo ustedes? Aukeye, Black Widow, capitán, qué gran batalla. Norman Osborn salió de la cabina de seguridad. Vio que alguien se acercaba y estaba a punto de preguntar, pero descubrió que podía. No puedo evitar sentirme un poco sorprendido por la identidad de la persona. ¿Es posible que Shield se disuelva? Es solo que Shield se volvió loco y envió a estas tres personas a luchar entre sí. Pase lo que pase, tienes que mostrar tu respeto con un hongo grande, ¿verdad? Las tres viudas negras vieron a Norman Osborn frente a ellas. Para ser honesto, me sorprendió. Tomó una gran bocanada de aire fresco y le tembló el pecho. Me vinieron a la mente confusión y todo tipo de emociones. ¿Dónde es esto? Luego, Shiyu inconscientemente observó su entorno y luego se confundió aún más. Un dormitorio individual. Incluso si fue rescatado con éxito, debería estar en la sala ahora. ¿Y mi cuerpo? ¿Cómo podría no tener ninguna lesión? Con dudas, los ojos de Shiyu recorrieron rápidamente la habitación y finalmente sus ojos se posaron en un espejo al lado de la cama. El espejo mostraba su apariencia actual. Tenía unos 17 o 18 años y se veía muy guapo. Pero el problema es que este no es él. Descarga la aplicación Star Reading y lee los últimos capítulos gratis y sin anuncios. Mi yo anterior era un joven apuesto y apuesto de unos 20 años que llevaba un tiempo trabajando. Pero ahora, esta apariencia parece la de un estudiante de secundaria. Este cambio dejó a Shiyu aturdido durante mucho tiempo. No le digas que la operación fue exitosa, su cuerpo y apariencia han cambiado. Esto no es cuestión de cirugía o no, sino de magia. Se convirtió en una persona completamente diferente. ¿Será que viajó en el tiempo? Además del espejo colocado junto a la cama, que obviamente no era compatible con el Feng Shui, Shiyu también encontró 3 libros al lado. Shiyu lo recogió y echó un vistazo. El título del libro lo silenció instantáneamente. Manual esencial de cría de animales para criadores principiantes, cuidado posparto de animales de compañía, guía de evaluación de orejas de animales de diferentes razas Shiyu. Los nombres de los 2 primeros libros son bastante normales, pero ¿qué pasó con el último? Ejem. Shiyu miró solemnemente y extendió la mano, pero su brazo pronto se puso rígido. Justo cuando estaba a punto de abrir el tercer libro y ver de qué se trataba, su cerebro de repente sintió un dolor agudo y una gran cantidad de recuerdos regresaron. Ciudad del campo de hielo. Base de cría de animales de compañía. Criador de mascotas en prácticas. El sitio web está a punto de cerrarse. Descargue la aplicación Star Reading para brindarle el gran maestro Midnight Marvel. Fishing in the Avens, iniciando el Ghost Sword Beast Controller. Capítulo 353 Dudando de la vida. Comienza la batalla. No esperaba que el digno Norman Osborn estuviera custodiando la puerta del apartamento del héroe. Natasha miró a Norman Osborn y dijo con emoción y confusión. Norman Osborn, este tipo es muy famoso. El capitán que apoyaba a Aukeye no pudo evitar preguntar con curiosidad después de escuchar las palabras de Natasha. Es muy famoso. Se puede decir que su riqueza es superada solo por Tony Stark, pero por alguna razón desconocida, de repente abdicó y llevó a Stark Industries a tomar el control de Osborn Industries. Causó una gran tormenta comercial y Shield ha estado investigando las razones. Es una lástima que no haya resultado. Parece que la causa principal todavía está en Kinglu, al menos, la tormenta empresarial fue causada enteramente por él, explicó Irelia en voz baja. Al escuchar esto, el capitán asintió pensativamente, con los ojos llenos de confusión. De ninguna manera, el viejo que lleva 70 años durmiendo aún no se ha integrado del todo en la sociedad moderna, y hay muchas cosas que no comprende muy bien. Además, no sabe nada sobre asuntos comerciales. Es increíble que puedas entenderlo. Aunque el capitán no lo entendía del todo, sentía que era un personaje muy poderoso. ¿Por qué hablas de estas cosas en el pasado? Estoy viviendo una buena vida ahora. Si Natasha dice que estás aquí para causar problemas, entonces solo puedo decirte que estás buscando en el lugar equivocado. Norman Osborn inmediatamente se puso verde. Le pusieron la máscara mágica en la cara y saludó al mismo tiempo. La patineta voladora con alas de murciélago voló inmediatamente. Norman Osborn hace una voltereta hacia atrás y se paró sobre una patineta voladora con alas de murciélago. Miró fríamente a las 3 personas frente a él. Caca. Con un sonido nítido, 2 bocas de armas aparecieron en la patineta voladora. Si Natasha y los demás se atrevían a hacer algún movimiento, Norman Osborn sin duda le dispararía en el acto. No me malinterpretes, no tenemos malas intenciones aquí. Si queremos causar problemas, no traeremos a una persona herida con nosotros, ¿verdad? El pálido Aukeye que todavía sangraba por la herida expuesto. Ve el estado de Aukeye. Norman frunció levemente el ceño, sin prestar atención en ese momento. Mirando con atención ahora, parece que las heridas de la otra parte no son falsas, sino que parecen estar realmente gravemente heridas. Pero para poder confiar así en la otra parte, Norman Osborn todavía se sentía un poco confiable. Después de todo, la otra parte es de Shield. Y el de arriba es un jugador as. Originalmente, Norman Osborn le tenía un poco de miedo a Shield, pero desde el gran incidente con los hongos no hace mucho, la impresión que Norman Osborn tenía de Shield ha caído a un punto de congelación. Se puede decir que Norman Osborn mira a Shield a través de gafas de colores. Norman Osborn le dijo con cierta sospecha. ¿Quién sabe si ustedes están actuando? Hay un truco en la estrategia del Reino Dragón. Después de que Natasha sonrió con amargura, dijo con sinceridad. Señor Norman, créanos, realmente no estamos aquí para hacerlo. Causar problemas, y mucho menos una estratagema. Capítulo 137. Kinludo. Maldita sea. Kinludo. Nick Fury siguió rugiendo. Una vez más, la oficina ya semidestruida volvió a ser destruida. Básicamente no hay lugar donde quedarse ahora. Solo el furioso Nick Fury estaba en las ruinas, respirando con dificultad. Las comisuras de sus ojos estaban agrietadas y un hilo de sangre salió lentamente de las comisuras de sus ojos. Afuera de la puerta, Coulson y Ig, que originalmente planeaban venir a informar, escucharon el rugido y el ruido en el interior y decidieron no entrar. Los dos se miraron. Todos vieron un profundo cansancio e impotencia en los ojos de los demás. Especialmente Coulson. Después de liberar el control de Loki, se sintió un poco confundido. Pero ante tiempos tan difíciles, tuvo que volver a trabajar. Lo dejó exhausto física y mentalmente. Ahora hemos conocido la noticia de que Natasha y Aukeye, los 3 pilares, se han revelado. Coulson se sintió mal por todas partes y también tenía un pensamiento diferente en su corazón. Si él también va a Kinu, mejorará su vida. En este momento, Kinu vino a su estudio. Abre la computadora portátil. Luego sacó su último artículo de pesca de entre los artículos. Inteligencia artificial. Reina Roja, edición impecable de Resident Evil World del producto de Umbrella Company. Tiene una autoconciencia extremadamente alta y domina todos los conocimientos de Umbrella Company, incluidas las armas, el virus T, etc.
Absolutamente 100% leal al anfitrión y no traicionará bajo ninguna circunstancia. Capacidad de aprendizaje significativamente mejorada. Kinluo nunca esperó poder atrapar una inteligencia artificial por sí mismo. Hay que decir que Kinluo ha estado codiciando a Jarvis durante algún tiempo. Después de todo, la habilidad auxiliar de Jarvis es realmente difícil de decir. Con él en muchas cosas, Tony se sentirá muy cómodo y podrá ser un comerciante que no intervenga. Es solo que Kinluo nunca ha tenido una forma de obtener inteligencia artificial. No podía dejar que Tony le consiguiera otro. Ahora Tony todavía está en silencio bajo su armadura. Sin mencionar la inteligencia artificial, ni siquiera tiene tiempo para salir con Pepper, lo que hace que Pepper se sienta resentido todos los días. Ahora atrapó uno mientras pescaba, y Kinluo de repente sintió que la pesca era bastante buena. Aunque no mejoró su fuerza, le hizo la vida más fácil en el futuro. La sensación de estar completamente atendido por Jarvis es absolutamente refrescante. Con una tenue luz roja parpadeando. Pronto, la sombra de una niña con un vestido rojo apareció frente a Kinluo. Inmediatamente después de que la niña se inclinara profundamente ante Kinluo, ingresó a la computadora. Reina Roja, ¿estás ahí? Kinluo no pudo evitar preguntar mientras veía la pantalla de la computadora convertirse en un montón de caracteres confusos. Estoy aquí, maestro. Tan pronto como terminó de hablar, los códigos confusos en la computadora formaron la apariencia de la chica de rojo, que era exactamente la misma que la sombra de ahora. Reina Roja, ¿cuánto tiempo te llevará dominar la información sobre este mundo? Kinluo miró a la chica de rojo y preguntó. La Reina Roja tardará unos 6 minutos y 24 segundos en dominar toda la información de este mundo. Respondió la Reina Roja casi al instante. Aunque no había emoción en sus palabras, Kinluo se sintió un poco orgulloso. Parece que está muy orgullosa de su velocidad de control. Kinluo también estaba bastante sorprendido. Ya sabes, esta es información de todo un mundo. Se puede procesar una cantidad tan enorme de información en unos pocos minutos. Kinluo solo puede decir que es digno de ser un producto del sistema realmente NB. Kinluo dejó decisivamente que la Reina Roja comenzara a dominar la información del mundo. Después de que la Reina Roja estuvo de acuerdo, volvió a convertirse en caracteres confusos y desapareció sin dejar rastro. Después de unos minutos, la figura de la Reina Roja reapareció, y Kinluo pudo notar claramente que la Reina Roja en este momento parecía un poco más madura de lo que acababa de ser. ¿Es posible que ella pueda crecer a través de la información? Kinluo estaba pensando en este problema en secreto, y de repente la Reina Roja preguntó. Maestro, noté que hay otra inteligencia artificial en la red cerca de usted en este momento. Capítulo 352. Matar a la cuna, guardián Norma no. Inteligencia artificial. ¿Estás seguro? Kinluo de repente se interesó cuando escuchó esto. Acababa de crear la inteligencia artificial de la Reina Roja y Jarvis apareció de inmediato. Esta situación no puede ser una coincidencia. Jarvis debe haber descubierto primero la existencia de la Reina Roja y luego siguió los datos de la Reina Roja para encontrarla. Tony probablemente se esté preguntando en este momento de dónde apareció la inteligencia artificial. Sin embargo, los hechos no superaron las expectativas de Kinluo. En ese momento, en la oficina de Tony miró la pantalla grande frente a él y se quitó la nano armadura que tenía en la mano. Miró el punto rojo parpadeante y preguntó. Jarvis, ¿estás seguro de que Kinluo ha aparecido allí? ¿Una inteligencia artificial? En lugar de una inteligencia artificial creada por la mediocridad de los militares y Señor, puedo confirmar que todas las bases de datos del mundo han sido copiadas en tan solo unos minutos. Una copia, y la definitiva. El lugar donde se recopilan los datos es el apartamento del héroe del señor Kinluo. Según mi sensación del mismo tipo, la inteligencia artificial de ahora debería ser un recién nacido que necesita algo en este mundo para llenar su propio conocimiento. Por eso robó la base de datos del mundo. Había un atisbo de seriedad humana en la voz de Jarvis. Este recién nacido le generó mucha presión, e incluso la capacidad de aprendizaje de la otra parte hizo que él, una inteligencia artificial madura, no pudiera evitar maravillarse. Espera un momento, Jarvis, ¿estás diciendo que la inteligencia artificial recién nacida digirió todas las bases de datos del mundo en solo unos minutos? El rostro de Tony se puso rígido de repente y su tono cambió de repente con un poco de incredulidad. Así es, señor, solo toma unos minutos. Su capacidad de aprendizaje es algo que nunca antes había visto, e incluso ha superado mis conocimientos. Tony miró el punto rojo parpadeante en la pantalla con una expresión solemne. Sus dedos seguían golpeando la mesa. De repente Tony preguntó. Jarvis, ¿cuánto tiempo te tomó aprender el conocimiento del mundo? Alrededor de 3 meses, y muchas cosas no eran perfectas en ese momento, y era mucho más fácil de descifrar que ahora. Dijo la boca. Al escuchar esto, los dedos de Tony golpearon la mesa un poco más rápido. Después de un largo rato, los dedos de Tony se detuvieron y un brillo frío brilló en sus ojos. Tony volvió a preguntar. Jarvis, ¿puedes destruirlo en la base ahora? Sí, pero mis datos pueden estar dañados. Me temo que no podré ayudarlo por completo, señor, durante mucho tiempo. Terminé algunos análisis, respondió Jarvis con seriedad. Aunque Jarvis quedó muy impresionado por la capacidad de aprendizaje de la Reina Roja. Pero en su opinión, no importa lo buena que sea la Reina Roja, ella es solo un bebé recién nacido. Es un veterano, pero aún puede manejar a un bebé recién nacido con facilidad. Sin embargo, considerando la fuerza de la Reina Roja, Jarvis pronosticó el peor resultado. Es decir, herirás al enemigo por 1000 y te lastimarás a ti mismo por 800. Está bien. Jarvis, el bebé recién nacido quedará en tus manos. Debes deshacerte de ella. De lo contrario, después de un tiempo, probablemente no serás su oponente. Esta terrible existencia todavía está reprimida en el mundo. Es mejor en la cuna. Tony golpeó la mesa y se levantó. Mientras daba la orden, también se puso la nano armadura. Con el avance de la nanotecnología, Tony puede ponerse el nanotraje mucho más rápido que antes. Aunque todavía no es tan bueno como el nanosuit en la trama original, sigue siendo casi un 80% similar. Tony tardará menos de 3 a 5 meses en completar por completo la innovación de la nanotecnología. N3, U.T6, T3 y 4 tengo que decir que este tipo es realmente un genio. Ya sabes, ahora, según el tiempo de la trama original, está más de 10 años adelantado de lo previsto. Señor, ¿es posible que esta inteligencia artificial fuera creada por el señor Kinluo? Como usted sabe, él siempre ha sido bueno creando milagros. Jarvis de repente recordó a Kinluo, así que se lo recordó. Capítulo 138. El brazo recibió un disparo directo a través de la bala. Es inútil ahora. Esto empeoró nuevamente su ya extremadamente mala condición. Ahora, no importa cuán fuerte sea su deseo de sobrevivir, aunque ella sabe en su corazón que hoy nunca saldrá de este maldito sanatorio. Tac, 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 el sonido de densos pasos volvió a sonar desde la esquina del pasillo. Aunque ella apretó los dientes, tiró la pistola vacía que tenía en la mano, tomó 3 pistolas más y las metió en la bata del hospital. Luego tomó una pistola y apuntó a la esquina, calculando en silencio la cuenta regresiva en su mente. 5, 4, 3, 2, bang, bang, bang.
Sin embargo, antes de que llegara el tiempo calculado por Aukeye, se escucharon continuos disparos. También hubo exclamaciones al mismo tiempo. En menos de medio minuto, los sonidos caóticos habían desaparecido. En cambio, se oye el sonido único y nítido de los tacones altos de las mujeres. Al escuchar esta voz familiar, un destello de luz brilló en los ojos del halcón. Pero todavía no bajó el arma que tenía en la mano. Esos ojos de águila miraban fijamente la esquina del pasillo. Pronto apareció una figura familiar frente a él. Natasha no es Black Widow, ¿quién más podría ser? Natasha, ¿no esperabas que tú también actuarías? Aukeye miró a la mujer frente a él con una expresión extremadamente complicada en su rostro. Idiota, si hubiera actuado, ¿seguirías vivo hasta el día de hoy? El capitán ha tomado el control del decano y de la sala de monitoreo. Vete ahora. Natasha miró a Aukeye, que se había convertido en un pájaro asustado y no podía. No pudo evitar girar la cabeza. Dijo poniendo los ojos en blanco. ¿Tú, por qué es esto? No es así, ese es el caso, Natasha, no tienes que traicionar a Shield por mí, y ya sabes, yo ya, cierra la boca. No seas tan descarado. Es para ti. El capitán y yo solo estamos aquí para salvarte. Tan pronto como terminó de hablar, Natasha la interrumpió directamente, con el disgusto escrito en su rostro. Nick Fury también tomó medidas contra ti. ¿Está loco? Maldita sea. Incluso si yo, un perdedor, tomo medidas, ¿por qué ustedes dos lo hacen? Los ojos de Aukeye se abrieron en un instante y dijo con incredulidad. HMPH. ¿Quién sabe lo que estaba pensando ese tipo de corazón negro? He trabajado duro para él durante tantos años, pero al final terminé así. Si no fuera por Kim Luo y su grupo, el capitán podría haberme convertido en polvo sobre un gran hongo. Natasha resopló, sus palabras llenas de resentimiento hacia Nick Fury. Ahora está realmente desesperada por Nick Fury. ¿Un hongo grande? Esto, oh Dios mío. Aukeye se quedó completamente sin palabras y usó su mano buena para agarrar su cabello con fuerza. Mi corazón todavía está lleno de incredulidad ante las operaciones de Nick Fury. ¿Cuánto tiempo quieren hablar ustedes dos? El sanatorio ya envió una solicitud de ayuda a Shield. No pasará mucho tiempo antes de que llegue el apoyo. En este momento, la voz del capitán sonó detrás de ellos dos, sus palabras llenas. Veis una mirada de impotencia. Así es, vamos primero, Barton. He arreglado adecuadamente a tu mujer, así que no tienes que preocuparte. Gracias. Después de escuchar las palabras de Natasha, Aukeye le agradeció muy solemnemente. Toda la persona también se relajó mucho. Desde la hospitalización. Nunca ha podido dejar de lado la seguridad de su novia, pero ahora se siente completamente aliviado. Natasha no dijo nada más, pero se acercó y apoyó a Aukeye mientras salía. El capitán caminó al frente para despejar el camino. De hecho, no es necesario abrir un camino. Ahora solo quedan algunos médicos de verdad en todo el sanatorio. Ya no hay fuerza armada. Varias personas se acercaron al auto que había sido preparado hace mucho tiempo. Natasha se sentó al volante y condujo directamente hacia la ciudad. Mirando el paisaje fuera de la ventana, Aukeye apretó los dientes y se vendó la herida penetrante en su brazo antes de preguntar: ¿a dónde vamos ahora? Shield nunca nos dejará ir fácilmente. Dijo Aukeye medio en broma, pero no pudo evitar reírse. Pero esa sonrisa contenía muchos significados complicados. Como ex ejecutivo de Shield, Aukeye sabe muy bien de lo que Shield, incluso esconderse en un lugar inaccesible. Era solo cuestión de tiempo antes de que Shield los encontrara. Escucha las palabras de Aukeye. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Natasha y dijo: en el pasado podría haber tenido dolor de cabeza, pero ahora Shield tiene a alguien que no se dejará provocar fácilmente y podemos buscar su asilo. ¿Quieres decir, héroe? Apartamento. Kinu. Y Leyes de repente se volvió más brillante. Capítulo 351 Furioso, inteligencia artificial. Sin embargo, al segundo siguiente, el ruido en los ojos del halcón se atenuó ligeramente. Nuestra relación anterior no era muy buena. ¿Nos aceptará? Me temo que será difícil, dijo Aukeye impotente. No te preocupes, Kinu no es una persona tacaña. No tuvimos más remedio que volvernos hacia el lado positivo ahora. El capitán miró el ojo de águila en el espejo retrovisor y lo consoló. No importa lo difícil que sea, Kinu debe aceptarnos, incluso si tenemos que vivir allí. Ya estoy harta de deambular, dijo Natasha con calma. Me temo que solo ella misma sabe qué tipo de tristeza contiene. Con suerte, nuestro futuro es brillante. Si hubiera sabido que este día llegaría, yo lo olvido. Aukeye dudó en hablar y finalmente cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. La atmósfera en el coche se volvió silenciosa. El capitán miró el cielo despejado y su mente no pudo evitar retroceder a hace 70 años. Mi acuerdo con Carter. ¿Qué dijiste? Aukeye fue rescatado por Natasha y Steve. Nick Fury escuchó el informe por teléfono. En un instante, todo su rostro se puso rojo oscuro y las venas de su frente seguían latiendo. Estallido. Después de hacer pedazos el teléfono que tenía en la mano, Nick Fury se sentó en una silla, respirando con dificultad. Ahora sentía como si todo su cuerpo fuera a explotar. Lo que originalmente era algo infalible, no esperaba que ocurriera tal error. Y fueron Steve y Natasha quienes tomaron medidas. Aunque Nick Fury ya está en un estado de semi-rendición con ellos dos. Después de prepararse para exprimir el último valor de uso, envíelos a Berigeye. Pero nunca pensó que estas personas unirían fuerzas para traicionarlo. La situación actual es la más inaceptable para Nick Fury. Pero simplemente sucedió. Después de calmarse, Nick Fury volvió a su estado de cara negra. Sacó su teléfono de respaldo y marcó un número. ¿Y dónde están ahora los traidores Aukeye y Natasha? ¿Van a ir allí? Después de que se conectó la llamada, Nick Fury preguntó directamente, con una intención asesina manifiesta en sus palabras. Bueno, ahora han entrado en la ciudad. A juzgar por la dirección en la que conducen, deberían dirigirse a el apartamento Hero. La persona al otro lado del teléfono dudó durante mucho tiempo. Y finalmente contó la noticia. Estallido. Nick Fury volvió a hacer pedazos el teléfono de respaldo. Luego viene todo en la oficina. Los ojos de Nick Fury estaban tan rojos que estaban a punto de sangrar. Toda la persona estaba furiosa al extremo. Si hay algo que Nick Fury no puede soportar más que la traición, eso es traición y ve con Kim Luo. Capítulo 139. La mujer de rojo. Kim Luo se animó al instante. Después de tantos viajes de pesca, esta era la primera vez que escogía a alguien. Y ella sigue siendo una mujer. Si ese es el caso, entonces él no tendrá sueño. Pronto, la mujer fantasma vestida de rojo desapareció frente a Kim Luo. Moler. Felicitaciones al anfitrión por ganar un artículo especial. Reina Roja. Kim Luo se sorprendió un poco cuando escuchó el sonido del sistema. Reina Roja. ¿Qué demonios? ¿Podría ser la reina de algún reino que él no conocía? ¿Pero por qué me suena este nombre? Definitivamente lo había oído en alguna parte. Simplemente no puedo recordarlo por un momento. De repente, una idea apareció en la mente de Kim Luo. Algo pareció sonar y su expresión se volvió un poco extraña. Buen chico, no es la reina roja, ¿verdad? Sí lo es. No es su bienestar, sino el bienestar de ese tipo, Jarvis. Murmuró Kim Luo para sí mismo. Abra el inventario y vea la información anterior. De repente mostró una mirada de efectivamente. Todavía me sentí un poco decepcionado sin ningún motivo. En cuanto a lo que le decepcionó, solo él mismo lo sabía. En un sanatorio en algún lugar de Shield, Aukeye estaba parado frente a la ventana mirando el paisaje inmutable del exterior.
Su expresión era indescriptiblemente solitaria e impotente. El milagro imaginado no ocurrió. Por drogas y lesiones. Su cuerpo estaba básicamente en ruinas. A menos que se pueda obtener algo especial, básicamente no hay posibilidad de recuperación. En cuanto al suero supersoldado. No es que Aokeye no haya pensado en ello. Solo quiere usar el suero supersoldado. Con su cuerpo actual, me temo que la tasa de éxito no será muy alta. Y el actual Super Soldier Serum es solo una versión restaurada. No es tan bueno como el que usó el capitán. Si realmente se pone la inyección, es posible que no sepa qué efectos secundarios se producirán. Nick Fury vino aquí una vez, le mencionó este asunto y le prometió que definitivamente lo ayudaría a curar sus problemas físicos. Pero cuando vio el rostro frío de Nick Fury que nunca había cambiado en miles de años, Irelia tenía un sentimiento extraño e inexplicable en su corazón. Sintió que Nick Fury frente a él podría no estar aquí para consolarlo. Pero vi que verlo por última vez, en ese momento, aparte del médico y parte del personal de guardia, él era el único presente en el sanatorio. Estaba casi desierto hasta el extremo. Aunque ella sintió una soledad indescriptible en su corazón. Aunque suele estar acostumbrado a realizar tareas solo. Pero ahora le resulta difícil soportar tanta soledad. Después de todo, cuando las personas son vulnerables, todo tipo de emociones se magnificarán hasta cierto punto. En ese momento, se abrió la puerta y entró la pequeña enfermera que había estado atendiendo a Aokeye. Después de ver a Aokeye mirando fijamente por la ventana, inmediatamente se puso ansioso. Señor Barton, tenemos que ponerle la inyección. No puede levantarse todavía. Vuelva a la cama inmediatamente. Después de escuchar esto, no había ninguna expresión especial en el rostro entumecido de Aokeye. Solo con la ayuda de la pequeña enfermera, luché por regresar a la cama del hospital. La pequeña enfermera preparó hábilmente los medicamentos y el equipo médico. Se insertó la jeringa intravenosa en los meridianos de Aokeye. Pero esta vez la pequeña enfermera no salió como de costumbre, sino que sacó una jeringa muy pequeña. Rodó hacia la botella de infusión. Sin embargo, justo cuando la aguja afilada estaba a punto de tocar el frasco de infusión, la voz sin aliento de Aokeye sonó de repente. ¿Qué es esto? La pequeña enfermera detuvo levemente las palmas de sus manos cuando escuchó esto, y un rastro de pánico brilló en lo profundo de sus ojos. Pero al segundo siguiente ocultó el pánico en sus ojos. Mostrando su icónica dulce sonrisa, dijo, ahora su tratamiento ha entrado en el segundo ciclo. Este es un medicamento especial agregado especialmente por el médico para usted. Oh, eso es cierto. Y ella asintió, sin mirar. Pero la mano sin la inyección estaba fuertemente apretada. Es solo que la pequeña enfermera no puede verlo debido a la colcha. La pequeña enfermera insertó la jeringa en el frasco de infusión de manera constante y exprimió todo el líquido del interior. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro. En realidad, ¿lo sabes? Los latidos de tu corazón hoy son mucho más rápidos que antes, y muchas de tus expresiones sutiles son muy antinaturales. Aunque mi cuerpo está medio discapacitado, mis sentidos todavía son muy sensibles. Sin embargo, en este momento, la voz del águila del ojo volvió a sonar. Había una pizca de intención asesina en la voz. Capítulo 350. Asesinato fallido. Rescate de Aokeye. El corazón de la pequeña enfermera dio un vuelco. Sacó una pequeña pistola de su escondite y estaba a punto de darse la vuelta y disparar. Como resultado, sentí un pinchazo en la garganta. Inmediatamente después, vio que la aguja originalmente insertada en la vena de Aokeye ahora estaba insertada en su propia aorta. Bueno, la pequeña enfermera se sintió débil en todo el cuerpo. Quería decir algo, pero ya no podía abrir la boca. Aokeye se acercó cojeando a la pequeña enfermera que todavía estaba mirando y le quitó el arma de las manos. Siente la sensación de frío del arma de fuego. Y ella solo sintió que su corazón se sentía aún más frío. Sabía muy bien que a partir de ese momento, todos en todo el sanatorio se habían convertido en sus enemigos. Enemigos de vida o muerte. Además de Nick Fury, Aokeye no podía pensar en nadie más que pudiera emitir tal orden. Especialmente ahora que Nick Fury ha regresado al puesto de director de S.H.I.E.L.D. con el apoyo del Congreso. La posición es incluso más estable que antes. Aokeye dejó escapar un largo suspiro, tomó la pistola y revisó las balas, luego cojeó hacia el exterior. Mis 777-6, T3 y 4 aunque sabía que con su condición física actual sería difícil escapar de este sanatorio. Pero Aokeye nunca ha sido de los que se quedan quietos. Su fuerte deseo de sobrevivir lo impulsó a salir paso a paso. Ven a la puerta de la sala. A través de la puerta, Aokeye sintió cuidadosamente la situación exterior. Pronto sintió varios sonidos respiratorios reprimidos. 6 personas realmente piensan muy bien en un perdedor como yo. Aokeye sonrió burlonamente para sí mismo. Luego salió corriendo de la habitación con ojos firmes y realizó una tirada táctica. Bang, bang, bang. En los pasillos del asilo de ancianos se escuchaban continuos disparos. Pronto hubo 6 cadáveres completamente armados cayendo al suelo. En cuanto a Aokeye, se cubrió los brazos y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad y con un sudor frío cubriendo su frente. Al mirar a las personas que cayeron al suelo, Aokeye no pudo evitar revelar una sonrisa amarga en su rostro. A pesar de que tuvo cuidado, no logró esquivarlo a tiempo debido a problemas físicos. Capítulo 140. Después de muchas dudas, decidió enviar la noticia a Kinludo en tiempo real. El arreglo específico depende de lo que diga Kinludo. Con un pensamiento, la diosa de la muerte pasó directamente la información de su memoria a Kinludo a través de la marca de fantasmas y dioses. Pronto la diosa de la muerte recibió respuesta. Kinludo solo respondió 8 palabras. Presta atención a la seguridad y espera y mira qué pasa. Vi la respuesta de Kinludo. Las comisuras de la boca de la diosa de la muerte se elevaron levemente y no sabía por qué estaba sonriendo. Fue solo la preocupación de Kinludo lo que la hizo sentir feliz. La diosa de la muerte señala con el dedo el reino de la muerte. Una fuerte aura de muerte se vertió en el reino de la muerte. Pero también contiene mucho poder del inframundo. Cuando estas dos fuerzas entraron en el reino de la muerte, en un instante, todo el reino de la muerte experimentó algunos cambios increíbles. Pero la diosa de la muerte no se dio cuenta. Donde la eternidad acababa de desaparecer, brilló una luz dorada extremadamente débil. En una casa segura en algún lugar de S.H.I.E.L.D., Nick Fury miró las noticias que venían de las sombras en S.H.I.E.L.D. La expresión de su rostro era indescriptiblemente fea. Tenía los ojos rojos, como si fueran espíritus malignos. Maldita sea. ¿Por qué 2 hongos grandes no pueden matarte? Nick Fury rugió enojado. Pateó la mesa frente a él, sacó su pistola al mismo tiempo y disparó al aire al azar para desahogar sus quejas. Trabajó duro e incluso se conectó con Aokeye y su director. El resultado fue un fracaso. Incluso Nick Fury no pudo mantener una actitud tranquila en este momento. Después de desahogarse, Nick Fury sacó el buscapersonas especial y lo miró fijamente. No es que Nick Fury no quiera convocar al niño de la calle. Universo, es solo que no le quedan cartas para jugar. El niño de la calle es su última carta de triunfo. Si algo sucede, entonces el resultado final probablemente será bastante desesperado. Después de muchas dudas, Nick Fury presionó el botón. La situación actual ya no le permitía pensar demasiado en reorganizar estos poderes extraordinarios. Rui debe deshacerse de Kinlu, de lo contrario, su S.H.I.E.L.D. solo se convertirá en una decoración o una existencia que limpia el trasero. En el momento en que sonó el comunicador, se escuchó un sonido ligeramente áspero. Luego se mostraron las palabras llamada exitosa. Mientras la señal en el comunicador parpadeaba gradualmente, Nick Fury se desplomó en la silla como una pelota desinflada. Debido a la fatiga en ese momento, Nick Fury de repente se levantó y salió de la habitación secreta segura. Ya no había necesidad de que se quedara aquí. Es mejor lidiar con otra cosa, como ojo de halcón. ¿Qué? ¿Todos los grandes hongos fallaron y fueron eliminados por esos seres extraordinarios?
Uno de los 5 ancianos del parlamento, el anciano de pelo blanco que fue el primero en dar la orden de lanzar los hongos grandes, casi se queda boquiabierto cuando escuchó las noticias de la ciudad de Nueva York. Se puso de pie incrédulo y gritó. Sí. Todos fueron resueltos y la solución fue muy extraña. Uno de ellos fue comido por una niña. El informante se secó el sudor de la frente y dijo con una expresión extremadamente antinatural. Tal cosa era demasiado desafiante para sus 3 puntos de vista. Tanto es así que ahora dudaba si estaba en un mundo real. Maldita sea, son los seres extraordinarios ahora tan poderosos. No creo que el capitán hubiera podido resolver de frente la gran crisis de los hongos. Hay que ocuparse a otros seres extraordinarios. El anciano murmuró para sí mismo. La expresión de su rostro era realmente maravillosa. Nunca imaginó que la persona extraordinaria había alcanzado el nivel en el que podía resolver el gran hongo. Notifique a los demás y convoque una reunión de emergencia. Mientras daba la orden, el anciano dijo en secreto en su corazón. Parece que todavía necesitamos el cuchillo de Nick Fury para llevar a cabo algunas cosas. Capítulo 349 Pescando a la mujer de rojo, crisis de Aukeye. Me encanta pescar, de pescar me hace feliz. Kim Lugo yacía tranquilamente en el sofá. Miró a Ganata que estaba estudiando con la pequeña araña. Había una sonrisa en su rostro. Una leve sonrisa, pero pronto sus ojos se fijaron en las 2 cañas de pescar. Había pasado una semana desde el viaje al infierno y las míticas cañas de pescar aún no se movían. Las cañas de pescar eran todas diferentes y la mítica caña de pescar no tenía ningún recordatorio de tiempo. No tenía idea de cuándo podría obtener resultados, lo que hizo que Kim Lugo se sintiera deprimido por un tiempo. Sin embargo, Kim Lugo estaba en medio de una nueva ronda de pesca. Dibujado, Kim Lugo realmente no sentía mucho por esta caña de pescar con un límite superior muy alto y un límite inferior muy alto. Después de todo, le tenía mucho miedo a Kim Lugo debido al cuchillo de meteorito. Estoy extremadamente inseguro de mi suerte, pero no podía dejarlo ir donde cayó. Afortunadamente, el sistema no decía que solo se podía pescar uno a la vez. Luego comenzó a pescar con la caña de pescar al azar. Consiguiera algo bueno, simplemente lo intentaría. En este momento, Kim Lugo todavía tenía algo en mente, así que un poco emocionado. Si consigo algo del nivel mítico, será como ir al cielo. No creo que su tono sea tan explosivo si realmente tiene éxito. Realmente tienes que preocuparte por tu vida. Jim. Se acabó la pesca. Kim Lugo miró la caña de pescar al azar y la vio brillando en rojo. Pronto, el movimiento de la pelota no fue tan exagerado como antes, e incluso el movimiento de la caña de pescar púrpura no fue tan bueno como el de Kim Lugo. De repente hizo frío. Probablemente sea el producto de la caña de pescar azul, e incluso puede ser más bajo. Incluso si no tiene interés en la caña de pescar aleatoria, Kim Lugo no esperaba que el resultado de esta pesca fuera cielo azul y nubes blancas. Pronto la bola se transformó y luego el fantasma de una mujer vestida de rojo apareció frente a Kim Lugo. Capítulo 141. Esta vez, cuando convocó a la eternidad, Gully fue allí con la intención de morir. Mientras esta crisis pueda resolverse, ella morirá. De todos modos, el candidato a mago supremo ya existe y la Tierra todavía está protegida por Kim Lugo y otros. Ahora está libre de preocupaciones. Originalmente, el anciano pensó que cuando apareciera la eternidad, todo terminaría. Simplemente no esperaba que sucedieran tantas cosas. Eternal es aún más parcial. Pero afortunadamente el resultado final es bueno. El poder de Kim Lugo una vez más actualizó su conocimiento. TCH. Entonces eso es todo, ese tipo eterno todavía quiere reclutar tropas. Después de escuchar esto, Planete Bowler frunció los labios con desdén, con una expresión un tanto extraña en su rostro. Kim Lugo escuchó que obviamente había otros significados ocultos en las palabras de Planete Bowler, pero no se molestó en pensar demasiado. Mientras haya fuerza, todas las cosas desordenadas son solo nubes. Además, Gully ya es su mayordomo previsto, nadie puede llevárselo, ni siquiera Eternal ahora. Se desperdiciará aún más en el futuro. Está bien, el asunto finalmente terminó. Es hora de que regresemos a la Tierra. Cuando te mudarás al apartamento, el maestro Gully miró a Gully y dijo con una sonrisa. Todavía hay algunas cosas que Karma Tag debe abordar. Iré a buscarte cuando todo esté terminado. Gully no evitó la pregunta esta vez, pero respondió directamente. Está bien, cuando vengas, celebraremos otro banquete, dijo Kim Lugo y miró al devorador de planetas a su lado. Cuando llegue el momento, tú también podrás venir. Hablemos de eso más tarde, no es tan fácil invitar a un dios. Galactus agitó la mano y asumió el papel de un dios nuevamente. TCH. Virtud, el amor vendrá o no. Kim Lugo puso los ojos en blanco. Luego lo esquivó y llegó a cierto vacío, golpeó el vacío con su dedo y una espada cruzó el espacio, y luego Kim Lugo abrió una grieta en el espacio. Galactus se quedó torpemente clavando sus pies en su lugar. Gully sonrió en secreto en su corazón y, al mismo tiempo, apareció al lado de Kim Lugo y usó el poder del espacio para mantener la grieta espacial, convirtiéndola gradualmente en una puerta espacial. Cuando se abrió la puerta, Kim Lugo sintió una ráfaga de viento fragante y luego una textura familiar llegó a sus brazos. Little Spider Venom y los demás también salieron por la puerta espacial uno tras otro, con sonrisas en sus rostros y levantando el pulgar a Kim Lugo. Hermano Kim. 6666. Hermano Kim, estoy realmente convencido de que eres mi dios. Estafa. Eres increíble esta vez. Kim Lugo, realmente me hiciste ver algo. Kim Lugo no esperaba que tú cuidaras de la tía muerte. Jajaja. Eso es todo, es hora de que nos vayamos a casa, dijo Mike Parker con una gran sonrisa. Luego se volvió para mirar a Gully. Gully sonrió impotente cuando vio esto, y con un movimiento de muñeca, el portal de chispa apareció frente a todos. En algún lugar del universo. La residencia permanente de la diosa de la muerte. La diosa de la muerte subió a su trono de huesos. Mira todo lo que te resulta familiar a tu alrededor. Toda la persona tuvo la sensación de haber renacido. No pude evitar pensar en Kim Lugo, y todavía había una mirada complicada en sus ojos. Sacudió la cabeza. Cuando la diosa de la muerte agitó su mano, el familiar reino de la muerte apareció frente a ella. Es solo que el reino de la muerte en este momento es solo un marco vacío. Realmente lleva algo de tiempo recuperarse. Afortunadamente, después de vagar por el inframundo, la diosa de la muerte obtuvo un poder increíble. Sería mucho más fácil para ella restaurar el reino de la muerte que antes. La diosa de la muerte no tardará en recuperar su fuerza original, incluso al siguiente nivel. De repente, una luz dorada brilló. El clon eterno de luz y sombra apareció en el lugar de la muerte donde reside la diosa de la muerte. Muerte, es genial que estés bien. Lo siento, en ese momento, la mayor parte de mi poder estaba restringido debido al incidente de aniquilación, así que no pude ayudarte. El trono ya habló con gran sinceridad. Está bien, todo ha pasado. Ahora solo quiero recuperar mis fuerzas. Vead miró a Eternity con un rastro de disgusto brillando profundamente en sus ojos. Pudo ver la actuación de Eternal en ese momento. Inesperadamente, después de sentir su presencia ahora, se acercaría y se disculparía como si no pasara nada. Realmente la enfermó un poco. En cuanto a ser aniquilado y quitarle la mayor parte del poder, ni siquiera un tonto lo creería. Capítulo 348. Diosa normal, la tía invocadora así lo pensó. Pero la diosa de la muerte no quiere romper con la eternidad. Después de todo, Kim Lugo le dio una orden. No solo no puede romper con ella ahora, sino que también tiene que tener una buena relación con Eternal Chu. Si necesitas ayuda, pídela. Cuando llegue el momento, puedo ayudarte a eliminar a ese ser humano.
Cuando Eternal dijo estas palabras, había una evidente intención asesina en sus ojos. Ya se ha vuelto asesino con King Lu para un ser humano tan inestable. La eternidad simplemente no puede tolerar su existencia. Al escuchar esto, la diosa de la muerte también iluminó sus ojos con una luz fría de intención asesina. Pero, por supuesto, su objetivo es la eternidad. Esperemos hasta que me recupere para el futuro. Definitivamente no dejaré que ese humano se vaya fácilmente, pero no es particularmente fácil de tratar. También está el tipo de Galactus que lo está cubriendo y quiere eliminarlo por completo. Me temo que no es una tarea fácil, dijo la diosa de la muerte con intenciones asesinas. Pero en secreto estaba observando la expresión de Yongyan. No tienes que preocuparte por este asunto. Si ese tipo de Suayo Investar lo sabe, entonces sigue siendo uno de nosotros. De lo contrario, Yongyan no dijo nada. Abajo, pero su significado es extremadamente obvio. Si el devorador de planetas desobedece, el final puede ser solo la muerte. En este caso, es imposible que Annihilation e Infinite simplemente se sienten y observen. La diosa de la muerte continuó probando. No te preocupes, Infinite no tendrá ninguna objeción. En cuanto a Annihilation, él es el cuchillo en nuestras manos. Nadie está más entusiasmado con matar dioses que él, ¿verdad? Dijo Eternal a la ligera, pero sus ojos eran fríos y aterradores, sin ninguna emoción en absoluto. Cuando la diosa de la muerte escuchó esto, su cuero cabelludo se sintió entumecido. Sintió que la eternidad frente a ella era completamente desconocida para ella. Parece que está planeando algo grande. Por un momento, la vigilancia en la diosa de la muerte alcanzó su punto máximo. Una vez que algo salió mal, ella inmediatamente regresó a la marca fantasma de King Lu. ¿Hizo algo especial? Su expresión rápidamente volvió a la del hermano mayor. Solo descansa y recupérate. Infinite todavía mantiene a Annihilation bajo control y tengo que lidiar con eso. De lo contrario, el tipo de Annihilation probablemente se volverá loco. Dijo Eternity y la luz alrededor de su cuerpo se atenuó gradualmente. Pronto desapareció en la tierra de la muerte. La diosa de la muerte miró fijamente el lugar donde desapareció Eternity. Capítulo 142. Solo sabía que el inframundo estaba habitado por fantasmas poderosos como fantasmas y dioses. Pero no sabe qué es exactamente y cómo se ve. La introducción en este juego también fue bastante limitada. Sin embargo, es básicamente imposible para King Lu echar un vistazo al inframundo. Solo cuando rompió con el Señor Oscuro y alcanzó el Reino Supremo, inmediatamente dijo, vamos, supongo que este tipo de cosas nunca volverán a suceder en este mundo excepto por mí. Puedes hacer lo que quieras con tranquilidad. Ve. Conviértete en la diosa de la muerte en este mundo nuevamente. Pero cuando los dioses como la eternidad y la aniquilación tomen alguna acción especial, debes informarme de inmediato. La diosa de la muerte asintió seriamente y volvió a arrodillarse. King Lu agitó la mano y luego su conciencia volvió a su cuerpo original. Abre los ojos. Encontró que Galactus y Anciano ya estaban parados a su lado, mirándolo con preocupación. King Lu, ¿cómo estás? Preguntó Willy directamente cuando vio a King Lu despertarse. King Lu negó con la cabeza. No te preocupes, no me pasa nada. Simplemente estoy agotado. Finalmente terminó. Después de decir eso, King Lu se estiró con fuerza. Ahora que estaba relajado, realmente sintió que yo estaba tan exhausto que solo quería dormir bien. Vaya, realmente te subestimé antes. No esperaba que tuvieras la capacidad de matar dioses. Ahora no me atrevo a provocarte. El devorador de planetas miró a King Lu con una expresión complicada, mitad en broma y mitad en broma. Serio. Habló. La actuación anterior de King Lu realmente lo asustó. Galactus nunca soñó que algún día sería testigo de la muerte con sus propios ojos. Al mismo tiempo, Galactus no pudo evitar sentirse un poco preocupado. La desaparición de la muerte también representa la desaparición del reino de la muerte. El impacto en el mundo entero es enorme. Es muy probable que todos pierdan la capacidad de morir. Para entonces, el mundo entero seguramente caerá en el caos. Pensar en Planet Bowler se siente un poco problemático. ¿Cómo podría ser eso posible? King Lu fingió sonreír y sacudió la cabeza. No destruía la muerte. Ella todavía está viva y bien ahora. Simplemente la lastimé gravemente y la cegué. Justo ahora, sentí que allí había una brecha en mi sello debido a la falta de fuerza, y la muerte probablemente ya se ha escapado de mi espacio de sello. Escuché las palabras de King Lu. Ni el anciano ni Galactus se sorprendieron demasiado, pero era algo natural. Después de todo, en su opinión, es imposible que King Lu controle realmente la muerte. King Lu prestó atención a las expresiones de las dos personas y se aseguró de que no tuvieran sospechas. No pude evitar dar un suspiro de alivio en secreto. Es realmente un placer culpable mentir. De hecho, normalmente, no es necesario que King Lu les oculte este asunto. Pase lo que pase, después de este incidente, cada uno está solo. Está bien decir algunas cosas. Pero King Lu tenía un sentimiento diferente si la cuestión de convertir la muerte en fantasmas y dioses salía de su boca. Definitivamente lo sabrá alguien que esté interesado y causará muchos problemas innecesarios. Incluso puede poner en peligro a quienes le rodean. Si fuera solo él, King Lu no tendría miedo. En este mundo, hay muy pocas personas que puedan amenazarlo. Todavía le queda una última gran carta por jugar hoy. Fatian Xiandi nunca ha sido utilizado. Es más, dentro de unos días tendrá una habilidad mítica que se convertirá en su verdadera carta de triunfo. Pero poner en peligro a las personas que te rodean sería un poco problemático. King Lu no puede vincular a Mike Parker y Little Spider con él. Así que es mejor ser más estable. Cuando realmente alcance la cima de este mundo, ya no necesitará tener estas preocupaciones. Al menos, un segundo despertar le daría el poder de reprimir a los dioses. Si se completan los 2 segundos despertares, me temo que tanto Galactus como la muerte serán reprimidos hasta la muerte. Todas las cosas como la aniquilación eterna son hermanos dentro de hermanos. Para decirlo sin rodeos. Ahora todavía está un poco débil en términos de su máximo poder de combate. En ese momento, Galactus dijo de repente, sentiré la ubicación del hombre muerto. Ella no es una persona que se rendirá fácilmente. Mientras decía eso, Galactus cerró lentamente los ojos y la luz colorida se dispersó lentamente. El corazón de King Lu dio un vuelco cuando vio esto. Inmediatamente después, se comunicó con las marcas de fantasmas y dioses y liberó a la diosa de la muerte. Pero la diosa de la muerte no apareció aquí. En cambio, se convirtió en una luz negra y desapareció del lugar muy rápidamente. HMPH. Sabía que ese tipo no se rendiría fácilmente. Efectivamente, ella estaba cerca hace un momento. Afortunadamente, lo sentí, de lo contrario, ese tipo podría haber hecho algo. Luego con una mirada ligeramente orgullosa y dijo, King Lu realmente puso los ojos en blanco en su corazón. Sé virtuoso. Pero en la superficie, todavía le di el visto bueno a Galactus de mala gana. Pero, ¿qué hacer en el futuro? La muerte es un problema después de todo, dijo Willy lentamente con un poco de preocupación en sus ojos. No te preocupes, la diosa de la muerte está gravemente herida esta vez. Su reino de la muerte ha sido destruido por mí. Si quiere recuperarse, me temo que la llevará decenas de miles de años sin la bendición del reino de la muerte. Ella quiere si vienes a molestarme, estás buscando la muerte. En cuanto al futuro, cuando ella vuelva a aparecer, probablemente tendrá que evitarme. King Lu agitó la mano y dijo con confianza. Sí, lo que dijo King Lu tiene sentido, pero el reino de la muerte no está destruido, simplemente se le agota la energía. La muerte es el reino de la muerte, repitió el devorador del planeta. Lu asintió y no dijo nada más, su expresión de hecho se relajó mucho. Por cierto, ¿qué está pasando entre usted y Eternal, maestro Willy? King Lu de repente recordó la luz y la sombra doradas y no pudo evitar preguntar. Capítulo 347. Regreso a la Tierra, eternidad de la hipocresía salieron las palabras de King Lu.
Galactus no pudo evitar concentrarse en Ancient One. Planet Bowler también siente mucha curiosidad sobre este asunto. Realmente vio demasiadas cosas hoy en las que ni siquiera se atrevió a pensar. Durante incontables años, nunca ha oído hablar de ningún ser humano que pueda invitar al gran dios de la eternidad. Nunca había oído hablar de que los humanos pudieran matar dioses. Anciano. Dime, ¿qué está pasando? Si hubiera sabido que tenías esa relación con la eternidad, no habría trabajado tan duro para ayudarte a expulsar el poder de la aniquilación y también te di una gran ventaja. Obviamente Planet Bowler se estaba quejando cuando dijo esto. Este asunto siempre ha sido una pequeña espina en su corazón. Al escuchar esto, Willy no pudo evitar tocar la marca de 7 colores en la herida entre sus cejas que aún no había sanado. En cuanto a la gema espacial, después de que apareció Eternity, Ancient One tomó la iniciativa de quitarla. Después de todo, la gema eterna supone una gran carga para el cuerpo humano. Si se usa continuamente, es probable que el propio anciano resulte dañado. Es difícil de describir. Para abreviar la historia, desde que tuve la idea de terminar con mi vida, he tenido algún tipo de conexión con la eternidad. Dijo que mi alma es especial y se convertirá en la santa espíritu después de la muerte. Entonces podré servirle y alcanzar la eternidad. El punto de la inmortalidad. Cuando Willy dijo esto, obviamente había una expresión de impotencia en su rostro. Hablando en serio, Willy simplemente quería irse y no tenía ningún apego a la eternidad. Pero al enfrentar la invitación de una figura tan grande a nivel de Dios, Willy realmente no tenía la capacidad de negarse. Así que solo puedo seguir posponiéndolo. Al menos quiero terminar el asunto en la Tierra. Si no, tengo que encontrar un sucesor para el Mago Supremo. Es solo que la apariencia de Kinludo cambió muchas cosas. Naturalmente, esto también incluía la idea de Willy de suicidarse. Sin embargo, cuando los pensamientos de Willy sobre suicidarse comenzaron a cambiar, de hecho, Eternity la contactó nuevamente. Aunque Eternity no dijo nada, Willy podía sentirlo. Eternal todavía está algo insatisfecha con su incumplimiento de su palabra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal, Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 143. El Eterno sabe en su corazón que si realmente llega a ese mundo, seguirá siendo eterno. Martirio eterno. La eternidad en el vientre de alguien es más o menos lo mismo. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese maldito ser humano. ¿Qué tipo de pasaje mundial controla? Eternal controló a su clon, con una rara mirada ansiosa en su rostro. Si esta escena es vista por otros dioses, me temo que me sorprenderé tanto que no podré hablar. Después de todo, la imagen de Eternal siempre ha sido la de un hermano mayor extremadamente estable. No te preocupes por eso. Muerte. No puedo ayudarte esta vez. Una luz fría brilló en los eternos ojos dorados. Como dice el refrán, un amigo taoísta muerto no morirá, pero un taoísta pobre no se meterá en esto solo por morir. Hacer clic. Hacer clic. Las cadenas doradas que tiraban del reino de la muerte comenzaron a romperse centímetro a centímetro, convirtiéndose en puntos de luz dorada que rápidamente fueron absorbidos por el vórtice fantasmal. Farque. Al mismo tiempo, Galactus pareció sentir algo. Maldijo y luego extendió la mano para agarrar al anciano que estaba a su lado, rompió directamente el vacío y llegó al espacio donde estaban Ganata y los demás. Auge. Al mismo tiempo, el clon eterno de luz y sombra explotó y el poder aterrador barrió instantáneamente todo el infierno. El infierno ya estaba en ruinas. Si no fuera por Galactus para mantenerlo, no se puede sostener en absoluto. La autodestrucción del eterno clon de luz y sombra se convirtió por completo en la última gota que colmó el vaso. Todo el infierno se derrumbó instantáneamente e innumerables grietas espaciales se extendieron por todo él. No. Cuando Kinludo vio esta escena, sin decir una palabra, se teletransportó directamente al cielo sobre el vórtice fantasma. Para él ahora, este es el lugar más seguro. De todos modos, el vórtice fantasma no tendrá ningún impacto sobre él. Mientras el infierno se derrumba, la luz y la sombra eterna se autodestruyen. El reino de la muerte ya no puede resistir. Se rompió centímetro a centímetro. Se convirtió en ondas de fuerza mortal y fue absorbido por el remolino de energía fantasma. En ese momento, la figura de la diosa de la muerte se reagrupó. Miró a Kinludo con gran resentimiento. No pudo resistir y fue absorbido por el remolino de energía fantasma. Al mismo tiempo, el infierno desapareció por completo y todo alrededor de Kinludo se volvió vacío. El vórtice de energía fantasmal ya no tenía un objetivo al que mordisquear y se disipó gradualmente. Se convirtió en pura energía fantasma y se disipó en el aire. Al ver esta escena, Kinludo no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Toda la persona yacía en el vacío en una forma grande, lo que era realmente agotador para él. Esta batalla está toda conectada y ni siquiera gira así. Sin embargo, en este momento, Kinludo de repente sintió una sensación de ardor en su mano fantasma. De repente mi corazón dio un vuelco. ¿Será que la invocación de nivel superior de Giger dejó alguna secuela? Kinludo miró su brazo con nerviosismo. Resultó que una marca en forma de hoz emergía lentamente de su brazo. Ese sentimiento es muy maravilloso. Es como dar a luz a una nueva vida. ¿Y qué está pasando? ¿Es posible que la idea realmente se haya hecho realidad? Kinludo miró la hoz que se formaba constantemente y todo su cuerpo permaneció congelado en su lugar por un instante. Mis 777 6V, T3 y 4. La broma es realmente demasiado grande. Simplemente lo pensó, ¿por qué lo hizo de verdad? A medida que la forma de la hoz se volvió cada vez más clara, el poder de muerte que exudaba se volvió más intenso. Pero en este momento, los oídos de Kinludo de repente recordaron el aviso del sistema perdido hace mucho tiempo. Moler. En vista del hecho de que el anfitrión derrotó por completo a uno de los 5 dioses y lo arrastró al inframundo recompensa. Fantasma y dios especial, muerte obligatorio 100% de lealtad, nunca eliminado Din. El fantasma puede vivir solo sin el anfitrión recompensa especial. Caña de pescar mítica, tipo de habilidad mientras cae el sonido del sistema. La marca de la hoz en el brazo de Kinludo estaba completamente condensada y formada. También había otra existencia en su percepción. Kinludo ahora solo siente que la sorpresa llegó demasiado repentinamente. ¿Por qué hay un fantasma y un dios extra especial inexplicablemente? Y también está esa mítica caña de pescar. Todavía se basa en habilidades. Soy un buen chico. Esto está a punto de ser publicado. Kinludo miró por primera vez la caña de pescar llena de luces coloridas en su inventario. No pasa nada. Esta vez definitivamente se trata de una caña de pescar mítica. El tipo de habilidad es tal como sugiere el nombre. Si usas esta premonición para pescar, lo más probable es que puedas capturar habilidades míticas. Definitivamente es una existencia más asombrosa que Fatian Xiandi. Pero después de leer la caña de pescar, Kinludo no podía esperar para hundir su conciencia en la marca de la hoz. Con el silencio de la mente, Kinludo llegó a un mundo lleno de grises e incoloros. No el reino de la muerte que es destruido y arrastrado al inframundo. ¿O qué podría ser? Kinludo miró fijamente todo lo que tenía delante. De repente, una limpia diosa de la muerte apareció frente a Kinludo. En este momento, la diosa de la muerte ha vuelto a su forma humana. Solo una mirada a esa figura parecida a una pera hizo que Kinludo sintiera que tenía la garganta seca y le picaba un poco la nariz. Mira al señor oscuro. La diosa de la muerte miró a Kinludo y se arrodilló directamente en el suelo. Una mirada complicada brilló en sus ojos bajos. Nadie sabía lo que acababa de experimentar. No podía describir esa experiencia, ni podía describirla. En resumen, ahora ella es el fantasma de Kinludo. Un fantasma que nunca tendrá una mentalidad rebelde. Ejem. Bueno, es bastante vergonzoso en esta situación.
Kinluo tosió secamente, se pellizcó la nariz y dijo: si el monarca tiene alguna petición, no dudes en pedirla. La muerte definitivamente satisfará al monarca. La diosa de la muerte levantó ligeramente los ojos, tanto sus ojos como su expresión estaban llenos de insinuaciones extrañas. Olvídalo, si tienes algo que decir, hablaremos de ello más tarde. De todos modos, solo quiero preguntarte, si te dejo salir ahora, ¿seguirías siendo la diosa de la muerte, uno de los 5 dioses? Kinluo miró a la diosa de la muerte, sus ojos había un destello de luz en sus ojos. Al escuchar esto, la diosa de la muerte se sorprendió un poco y, al mismo tiempo, una pizca de alegría surgió en su corazón. Sin dudarlo, asintió con decisión y dijo: la muerte no desaparecerá en este mundo, y yo no desapareceré en este mundo, a menos que... Capítulo 346 Devolviendo la muerte y el corazón. Hablando de esto, la diosa de la muerte parecía haber pensado en algo terrible. Su expresión se volvió extremadamente complicada. Con un poco de miedo y un poco de alegría. A menos que sea algo, solo dilo. Es difícil escuchar la mitad de las palabras. Al ver a la diosa de la muerte callarse de repente, Kinluo no pudo evitar decir con un poco de queja: oh, la diosa de la muerte respiró hondo, calmó su corazón y luego dijo: a menos que seas como un monarca, puedes llevarme a ese lugar aterrador y hacerme desaparecer en este mundo. Escuchó Kinluo esto levemente. Se tocó la nariz con torpeza. Parece que el inframundo ha proyectado una pesada sombra psicológica sobre la diosa de la muerte. En este momento, el propio Kinluo no pudo evitar sentir curiosidad por saber cómo era el inframundo. Capítulo 144. Con el apoyo de los dos dioses, el colapso de todo el infierno se volvió más lento. Pero según la situación actual, es solo cuestión de tiempo antes de que se desate el infierno. Ahora simplemente están extendiendo por la fuerza su vida útil. Pero nadie se dio cuenta. Una luz dorada desapareció en el reino de la muerte. Desaparece. La diosa de la muerte rugió y concentró todo su poder en la hoz. Una luz negra que parecía tragarse todo surgió de la hoz. Golpea fuerte a Hig en la cabeza. Auge. Junto con un fuerte ruido que resonó en todo el mundo, se extendieron aterradoras fluctuaciones de energía. Todo el reino de la muerte comenzó a colapsar. Uno a uno, los edificios de color blanco grisáceo desaparecieron. Sin embargo, en este momento, esta poderosa fuerza también obligó a Hig a medio arrodillarse en el suelo. El cuerpo estaba siendo destrozado por el aterrador poder de la muerte. Las llamas azules a su alrededor se atenuaron. La diosa de la muerte apenas evitó que sus huesos colapsaran. Apretó los dientes y trató de usar la hoz en su mano para eliminar por completo a Higur. Pero en este momento, auge. Hubo otro ruido fuerte desde el suelo y la tierra del infierno fue completamente aniquilada en este momento, convirtiéndose en innumerables polvos suspendido en todo el mundo. Inmediatamente después, ondas de energía fantasma de color púrpura oscuro brotaron a lo largo de la espada gigante de Higer, como si fuera gratis. Se formó un aterrador tornado fantasmal que arrasó todo el reino de la muerte. Se acabó. Hig miró a la diosa de la muerte que apareció frente a él y pronunció lentamente estas 3 palabras. La diosa de la muerte todavía quiere luchar. Pero toda la persona ha quedado envuelta en un tornado de energía fantasmal, incapaz de moverse en absoluto. Solo podía ver cómo el tornado fantasmal convertía su cuerpo en polvo. Inmediatamente después, aparecieron manos fantasmales de color púrpura oscuro del tornado fantasma. Hay decenas de miles de estos miembros fantasmas. La mano fantasmal abarca todo el reino de la muerte. Luego arrastró a Hig hacia abajo junto con él. En este momento, el lugar de abajo ya no es un infierno, sino una nada oscura. A excepción de Hig y Kinluo, nadie sabe a dónde conduce ese espacio vacío. Kinluo miró la tormenta fantasmal que se elevaba hacia el cielo. Estaba pensando para mí mismo. ¿Puede la diosa de la muerte convertirse también en fantasma cuando vaya al inframundo? Mis 777-6, de 3 y 4 si realmente puedes convertirte en un fantasma. Por si acaso la convocan para entonces. La escena se volverá incómoda. Si vuelves a pedir algo raro, parece que no te negarás. Justo cuando Kinluo estaba pensando. Todo el reino de la muerte ha comenzado a entrar en contacto con la oscuridad de la nada. La diosa de la muerte, que todavía estaba luchando, de repente se quedó paralizada. Parecía ver un mundo. Un mundo muy aterrador. La diosa de la muerte sintió innumerables ojos aterradores caer sobre ella. Incluso hubo algunas imágenes que la hicieron temblar de miedo. Maldita sea. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué mundo tan aterrador? La diosa de la muerte luchó por escapar de este mundo aterrador. Pero con su condición actual, simplemente no puedes deshacerte de ese aterrador poder de atracción. Pronto la mitad del reino de la muerte fue tragada por el oscuro vacío. Pero en este momento, una luz dorada apareció frente a la diosa de la muerte. Luego se ataron innumerables cadenas de oro al cuerpo de la diosa de la muerte. El reino de la muerte que caía fue retirado instantáneamente. La tormenta fantasmal seguía devorando la cadena de oro. Pero el poder de estas cadenas parece no tener fin. De hecho, quedó consumido por la tormenta de energía fantasma. Cada vez que una tormenta fantasmal destruye una cadena, se regenerará una cadena de oro. Eternidad. Sálvame. Sálvame. No quiero ir a ninguna parte. Sálvame. La diosa de la muerte es ahora como una persona que se ahoga agarrando la última gota que le salva la vida. Comenzó a llorar frenéticamente pidiendo ayuda, esperando que la eternidad la levantara. Hig, que estaba manteniendo la tormenta de energía fantasma, también sintió algo extraño en ese momento. Levantó levemente la cabeza y miró las cadenas de oro que cubrían el reino de la muerte. Hubo ráfagas de luz fría destellando en los ojos apagados. Si ese es el caso, entonces tú también deberías bajar. Mientras decía esto, Hig de repente cayó con su espada gigante en la mano. De repente, toda la tormenta de energía fantasma se detuvo extrañamente. Entonces una fuerza de succión aún más aterradora surgió del suelo. La tormenta de energía fantasma se convirtió directamente en un enorme remolino, arrastrado hacia él junto con esas cadenas de oro. Maldita sea. ¿Qué clase de poder es este? Jongel sintió el poder aterrador en el remolino fantasmal. Todos quedaron impactados al instante. En ese momento, quería cortar su conexión con el vórtice fantasma e incluso renunció a la diosa de la muerte, lo cual ya no era posible. Este poder incluso atravesó innumerables estrellas y atacó su cuerpo. Mira esa postura. Obviamente era un ritmo que quería arrastrar su cuerpo con él. El devorador de planetas miró la luz y la sombra eternas a su alrededor, con un poco de burla en su rostro. En el momento en que apareció la cadena de oro, ya se había dado cuenta de que algo andaba mal. Simplemente no esperaba que Jongel fuera tan desagradecido con la ética marcial. Ahora veo que nunca será posible robar el pollo sino perder el arroz. Sin mencionar lo feliz que estaba. Pero ahora Galactus no puede controlar a Eternity y a los demás. Se puede considerar que se hace cargo del trabajo de Willy. Sin la ayuda de la eternidad, solo él podía evitar que el infierno fuera destruido por el impacto de este terrible poder. Es realmente un poco difícil. Capítulo 345. Autodestrucción y escape. Fantasmas y dioses especiales surgen con el vórtice fantasma. Innumerables manos fantasmas arrastraron directamente a Priest Hig al inframundo. Pero esto no significa nada para el sacerdote Figer. Originalmente, su cuerpo estaba en el inframundo. La encarnación fue detenida y luego recordada por Kinluo, lo cual no fue más que una formalidad. Pero la muerte y la eternidad son diferentes. Ahora el reino de la muerte ha caído en 2/3 y solo 1/3 está luchando. Y esas cadenas doradas no pudieron liberarse del poder del vórtice fantasma. El cuerpo eterno intentó desesperadamente romper con este poder. Porque él también sintió el terror en ese mundo. Ese tipo de terror era algo que nunca antes había visto. Capítulo 145. Sin embargo, su cuerpo se desplomó involuntariamente en el suelo.
Esta ola realmente exprimió las últimas fuerzas detrás de él. Me invadió una sensación de agotamiento sin precedentes. Kingu decidió en secreto que después de este incidente, debe dormir bien durante 3 días y 3 noches. Estoy tan cansada. Los 7 fantasmas y dioses caminaron lentamente detrás de Priest Heath. La expresión de cada uno es extremadamente extraña. Kazan de Blaresur se sorprendió y tenía una sonrisa juguetona en su rostro. Personas como Saya y Carlo miraron a Priest Heath con una fuerte mirada de vigilancia en sus expresiones. Pero había una profunda mirada de miedo en sus ojos. Aunque no vieron lo que le pasó a Brash con sus propios ojos, probablemente sintieron algo al respecto. Sabían muy bien que el hombre frente a ellos que casi los esclavizó por completo apareció de nuevo y se mantuvo firme al lado del nuevo señor oscuro. Tenían mucho miedo de que Jige aprovechara esta oportunidad para tratar con ellos uno por uno. Comparado con otros fantasmas y dioses, Brad no había conspirado contra el sacerdote Jige en ese momento. Solo le tienen miedo profundo al sacerdote Jige. Después de todo, el nombre del famoso árbol humano, el rey de los fantasmas, no será en vano. Todos los invoqué con un solo propósito. Quiero llevar a esta mujer con el poder de la muerte al inframundo. El poder del señor oscuro se ha agotado, así que necesito su ayuda. Pero su voz llegó a los oídos de todos los fantasmas y dioses. Al escuchar esto, varios fantasmas y dioses secretamente dieron un suspiro de alivio. Siempre y cuando no busques ajustar cuentas con ellos, está bien. Está bien, Kazan de Sulblade fue el primero en estar de acuerdo. De acuerdo. 6. Los fantasmas y dioses restantes respondieron uno tras otro. Está bien, entonces préstame tu poder ahora. Mientras hablaba, el sacerdote Fijer salió y entró directamente en el reino de la muerte. Y el resto de fantasmas y dioses lo siguieron de cerca. Innumerables criaturas no muertas sintieron a los forasteros en el reino de la muerte y se precipitaron como una marea. Comenzó un ataque suicida hacia los 8 fantasmas y dioses. Es solo que a los ojos de los fantasmas y los dioses, estas almas no muertas son básicamente comida. Nadie tomó ninguna medida. La fuerza de sus cuerpos por sí sola puede aniquilarlos fácilmente y convertirlos en poder puro para llenar los cuerpos de fantasmas y dioses. Siente la invasión de tu propio reino de la muerte. La diosa de la muerte, que todavía estaba limpiando su propio poder, de repente se puso ansiosa. El reino de la muerte es su lugar fundamental. Si algo sale mal en el reino de la muerte, desde cierta perspectiva, ella ya no será un supuesto dios. Al menos no será posible dentro de decenas de miles de años. La diosa de la muerte arriesgó su vida para integrar el poder de la muerte en su cuerpo. Suprimió por la fuerza el poder de Hig dentro de su cuerpo. No más influencia del poder de Higer. Los huesos de la diosa de la muerte rápidamente se fusionaron y volvieron a la apariencia original de la diosa de la muerte. En el momento en que se recuperó, la diosa de la muerte sostuvo su guadaña y desapareció del lugar. Al mismo tiempo, Hig y los 7 fantasmas y dioses también llegaron al centro del reino de la muerte. Sin decir una palabra, Hig insertó directamente la espada gigante en su mano profundamente en el suelo. Auge. En el momento en que la espada gigante penetró el suelo, todo el reino de la muerte comenzó a temblar violentamente. La energía de la muerte de color blanco grisáceo y el poder oscuro de la muerte surgían constantemente de debajo de la espada gigante, como si quisieran empujar la espada gigante fuera del reino de la muerte. Sin embargo, la espada gigante de Hig parecía estar integrada en el suelo. Esos poderes no pueden moverse ni media pulgada. Al ver esta escena, los 7 fantasmas y dioses levantaron la mano casi al mismo tiempo. De repente, todo tipo de poder fantasma y divino surgieron y se fusionaron directamente en el cuerpo de Higer. Por un momento, Higer, que todavía era un poco ilusorio, se volvió sólido. El poder aterrador se extendió y todo el reino de la muerte comenzó a temblar violentamente nuevamente. Pero en comparación con Hig, las figuras de otros fantasmas y dioses se han vuelto extremadamente oscuras. La primera que no pudo soportarlo fue Kaija de Acterimage. Cuando entró el último rayo de poder fantasma, Kaija se convirtió en una imagen secundaria y desapareció. Regresó a la marca de fantasmas y dioses de Kinludo. Wimen of Corrosion lo siguió de cerca y luego Saya of Frost. Después de unos segundos, Plague of Frost también desapareció. Solo Kazan y Higer, de aspecto sombrío, quedaron uno frente al otro. El poder de Kazan parece ilimitado. Su figura se volvió ilusoria muy lentamente, pero su poder aumentó hacia Hig poco a poco. Ya es suficiente, Kazan, puedes regresar. Sintiendo toda su fuerza, Hig hizo un gesto con la mano hacia Kazan y dijo con frialdad: HNPH. Kazan apartó la mano y resopló con frialdad. Cuando estaba a punto de irse, de repente se detuvo y dijo con voz fría: Hig, la batalla entre tú y yo aún no ha terminado. Espera hasta que ese niño abra en la puerta del inframundo, lucharé hasta la muerte contigo. Jaja. Cuando llegue el momento, no dependerá de ti y de mí, vámonos. Hige se rió levemente después de escuchar esto, y agitó su mano de nuevo. Después de que Kazan miró a Hig con intención de luchar, brilló y regresó a la marca de fantasmas y dioses de Kinludo. Hig se acercó a la espada gigante en ese momento y el poder aterrador en su cuerpo estalló directamente. Entonces todo ese poder se vertió en la espada gigante. En un instante, el poder aterrador de los fantasmas y los dioses se elevó hacia el cielo, y todo el infierno comenzó a colapsar bajo la influencia de este poder. Tanto el espacio como todo lo que había en el espacio comenzaron a ser destruidos. Detente. Llegó el grito de la diosa de la muerte. Obviamente había una pizca de miedo en la voz. Capítulo 343. Oscuridad y nada, robar pollos y perder arroz. En ese momento, la diosa de la muerte estaba asustada y enojada. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero podía sentir el poder aterrador que emanaba del sacerdote Fijer en ese momento. Especialmente el poder que emana de esa espada gigante. Eso la asustó aún más. La diosa de la muerte tuvo una premonición muy fuerte en este momento, si no hacía algo para detener esta poderosa existencia frente a ella. Se enfrentará a un terror sin precedentes, que es incluso mucho mayor que la sombra que le trae la aniquilación. En un instante, todo el reino de la muerte comenzó a marchitarse. Incluso la propia diosa de la muerte volvió a arder con llamas azules. Ahora incluso dejó de reprimir el poder de Fijer en su cuerpo y quería desesperadamente matar al oponente de un solo golpe. Cuando un dios reúne todo su poder, el poder contenido en eso debe ser extremadamente aterrador. El infierno está bajo una presión que no debería estar bajo. El estallido de poder de Fijer por sí solo fue suficiente para que comenzara a desmoronarse. Ahora, junto con el poder de la diosa de la muerte, todo el infierno colapsó aún más rápido. La tierra quedó completamente dividida y aparecieron innumerables grietas espaciales por todas partes. Es realmente una escena apocalíptica. Comparado con cómo se veía el infierno en aquel entonces, era absolutamente hermoso. Eternal y Galactus, que estaban viendo el programa, tuvieron un entendimiento tácito y actuaron al mismo tiempo. Una luz dorada y de colores surgió en el infierno que se derrumbaba. Capítulo 146. Esto es un pequeño daño. Ser humano. Esto es todo lo que puedes hacer. El cráneo de la diosa de la muerte miró a Kinlu, con un toque de loca burla en sus palabras. Aunque la lápida de la muerte la hizo sentir muy incómoda, no le causó ningún daño sustancial. Después de todo, el poder de Kinlu ahora se gasta en Jige. ¿Por qué estás tan ansioso? Deja que las lápidas vuelen por un tiempo. Una sonrisa apareció en el rostro de Kinludo. Miró al cielo y vio innumerables lápidas enormes caer rápidamente. Solo vi el cielo en este momento. Enormes lápidas como meteoritos caen del cielo. Cada lápida exuda un poder extremadamente aterrador y extrañas runas azules están grabadas en las lápidas. A diferencia de las lápidas de muerte normales, el poder emitido por la lápida convocada por Figer no es el poder de la maldición, sino el poder de la destrucción pura. Auge.
Cuando la primera lápida cayó sobre los huesos de la diosa de la muerte, se escuchó un fuerte ruido. Al mismo tiempo, el poder destructivo único de la lápida continúa destruyendo los huesos de la diosa de la muerte. Sintiéndose tan atacado, a la diosa de la muerte no le importa e integra directamente el reino de la muerte en su cuerpo. Quiero usar el reino de la muerte para resistir esta ola de ataques. Auge. 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 Boom. Enormes lápidas cayeron con precisión sobre la diosa de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, quedó profundamente incrustada en el suelo. Pero esta fuerza no causó ningún daño especial al suelo, simplemente aplastó a la diosa de la muerte contra el suelo. No es falta de fuerza. Al menos, el poder de una lápida por sí solo es suficiente para penetrar el suelo del infierno. La razón por la que esto sucedió es simplemente porque todo el poder de esas superlápidas se descargó sobre la diosa de la muerte. Siente este poder aterrador. La figura de Eternal avanzó levemente y la luz y la sombra a su alrededor parpadearon, como si estuviera planeando hacer algo. Ejem. Sin embargo, en ese momento, llegó una leve tos. Galactus se paró junto a Eternity y dijo con calma: Eternity, la batalla aún no ha terminado. Esta es la elección de la muerte. No hay necesidad de que interfiramos más, ¿verdad? Y tú estableces las reglas. Solo un poco sorprendido. Ahora que el ser humano puede ser llamado el sexto dios, tal vez tengamos un amigo más. Eternal sonrió levemente, su tono no era ni feliz ni triste. Sin embargo, Galactus frunció los labios en secreto. Con la postura de Jong-el en este momento, cualquier tonto sabría que no podía contenerse y quería actuar. Pero todo el mundo sabe que Galactus todavía tiene algo de miedo a la eternidad. Así que no me rompí la piel, solo sonreí y asentí. No sé cuánto tiempo pasó. Cuántas lápidas han caído. Hasta que Kinuro apenas pudo sentir el aliento de la diosa de la muerte. La lápida se detuvo lentamente. Al mismo tiempo, las lápidas apiladas capa tras capa en el suelo se hundieron lentamente en el suelo y desaparecieron sin dejar rastro. Kinuro dio un paso adelante. Al mirar los pozos poco profundos en el suelo, vi manchas blancas incrustadas en la tierra, con débiles llamas ardiendo sobre ellas. Kinuro tomó la daga antigua y rebuscó en el suelo. Finalmente, se encontró un hueso relativamente grande. Parece el cráneo de la diosa de la muerte. Pero ahora solo queda un tercio. Y estaba densamente cubierto de grietas. Parecía que se rompería en el siguiente segundo. Humano. Humano. No te dejaré ir. No, no te dejaré ir. El poder de la muerte emitido por el cráneo roto, matando directamente el cuerpo de Kinuro. Se extendió y al mismo tiempo salió la débil voz de la diosa de la muerte. HMPH. Parece que te dejaré ir. Te mereces esta situación ahora. Kinuro miró la cabeza rota de la diosa de la muerte y resopló con frialdad, luego dijo con una extraña sonrisa en su rostro: Tengo una pregunta que quería hacerte. Me pregunto si puedes responderla. ¿Qué hay que decir? La diosa de la muerte obviamente no quería decir tonterías con Kinuro. Vaya. En un instante, innumerables sonidos atravesaron el aire y los huesos rotos volaron directamente desde el suelo y dispararon hacia Kinuro. Al mirar esa postura, es obvio que quiere que Kinuro esté plagado de agujeros. Sin embargo, en ese momento, Kid dio un paso adelante y clavó la espada directamente en el suelo. Maldita sea, el sonido de la colisión del metal siguió sonando y esos huesos y escoria fueron bloqueados directamente por la espada gigante. En realidad, solo quiero preguntarte, diosa de la muerte, ¿morirás? La voz de Kinuro llegó desde detrás de la espada gigante. Cuando la diosa de la muerte escuchó esto, de repente se sorprendió. Me invadió una sensación de crisis sin precedentes. Inmediatamente movilizó su fuerza desesperadamente para juntar los huesos y los escombros esparcidos. Al mismo tiempo, el reino de la muerte surgió de los huesos y la escoria y pasó de virtual a real. Pronto apareció un país enorme frente a Kinuro. Mira el reino ilimitado de la muerte. Kinuro no sintió el más mínimo pánico en su corazón. Ni siquiera le importaban los huesos y la escoria de la diosa de la muerte que llegaban al reino de la muerte. En cambio, cerró los ojos ligeramente y una vez más dejó que su mente cayera en silencio ante la marca de fantasmas y dioses de Hit. Pero el propósito de Kinuro al hacer esto en este momento era simplemente comunicarse con Hit detrás de él. Hermano Hit, no me queda mucho poder. Ahora es el momento de que actúes. Recuerdo que puedes, no hace falta que lo diga. Sé qué hacer, moviliza tus últimas fuerzas. Poder, convoca a esos chicos. La voz de Higer sonó en el corazón de Kinuro. Entonces la figura de Higer, sosteniendo una espada gigante, avanzó lentamente y caminó hacia el reino de la muerte. Sus ojos originalmente oscuros y rígidos brillaron con ráfagas de fuego. Capítulo 342. Reunión de fantasmas y dioses. Miedo a la muerte, cazan del alma de la espada. Queja de la imagen residual. Men pulmonar de la corrosión. Ghostblade. Excepto por el séptimo fantasma, Kinuro convocó a los 7 fantasmas restantes. Siempre que aparece un fantasma, una ola de muertos vivientes correspondientes a fantasmas y dioses aparecerá alrededor de Hit. Al mismo tiempo, Hit tendrá una ligera conexión con esos fantasmas y dioses. Y cada ola de muertos vivientes hará turbulento todo el reino de la muerte. El rico poder de la muerte se extiende desde el reino de la muerte. Parece que quieren bloquear esas oleadas de muertos vivientes. Desafortunadamente, es completamente inútil. La ola de muertos vivientes parecía no tener entidad y pasaba directamente a través del poder de la muerte, bombardeando todos los rincones del reino de la muerte. Cuando las 7 olas de muertos vivientes se extendieron, todo el reino de la muerte parecía un pequeño bote en las grandes olas. Siguió temblando violentamente y comenzaron a filtrarse innumerables auras de muerte. Todo el reino de la muerte parece estar a punto de ser destruido. Kinuro observó todo lo que tenía delante. Capítulo 147. Siente el poder puro y total de la energía fantasma en tu cuerpo. Realmente, esta fue la primera vez que sintió todo el poder de Devil May Cry. Destello fantasma. Kinuro dio un paso adelante. Inmediatamente después, toda la persona se convirtió en una luz de espada X e instantáneamente corrió hacia la diosa de la muerte. Hacer clic. Al mismo tiempo, hubo un sonido como de vidrios rotos y la figura de Hige hizo el mismo movimiento que Kinuro como una sombra y también se convirtió en una luz de espada X. En comparación, la luz de la espada X de Kinuro parece demasiado grandiosa. No está al mismo nivel en absoluto. Siente el poder aterrador traído por Kinuro. La diosa de la muerte no se atrevió a ser descuidada en lo más mínimo y desató por completo el poder de la muerte. Con una barra horizontal. De repente, una luz negra en forma de media luna salió de la hoz. Frente a la luz de la espada de Kinuro, cortó. Estallido. El destello fantasma de Kinuro y el corte de luz negra de la diosa de la muerte casi chocaron y murieron juntos. Las dos fuerzas se disiparon entre sí bajo un estallido de poder aterrador. Sin embargo, el destello fantasma de Kinuro desapareció, pero el destello fantasma de Hige no se vio afectado en absoluto. Vi un enorme fantasma atravesar el cuerpo de la diosa de la muerte casi en un abrir y cerrar de ojos. Hacer clic. Hacer clic. Se escucharon 2 sonidos consecutivos de huesos rotos. Con solo un golpe, Hige cortó a la diosa de la muerte en 4 secciones. ¿Cómo es eso posible? Cuando Planet Bowler vio esta escena, su expresión cambió repentinamente. No es que nunca haya vencido a la diosa de la muerte en tal estado, aunque ha reprimido a sus oponentes cuando estaba en buenas condiciones. Pero nunca ha habido un momento en que Kinuro lo cortara en 4 secciones tan limpiamente. En este momento, la posición de Kinuro en su corazón cambió por completo.
Tenía que admitir en este momento que Kinludo no estaba a la par de los dioses, pero realmente había alcanzado el nivel de los dioses. Con un poder tan aterrador, definitivamente no será el oponente de Kinludo ahora. Los ojos de Willy se abrieron como platos ahora, pareciendo estupefactos. De repente se dio cuenta de que sus preocupaciones eran demasiado innecesarias. La carta de triunfo de Kinludo era realmente aterradora. Al mismo tiempo, Willy también se alegró de que no fuera este dios maligno quien traicionó a Kinludo en ese momento. De lo contrario, con ella, el viejo Carter y Honmi, ¿qué podemos hacer para derrotarlo? La hierba de las tunas probablemente esté empezando a brotar. Eternal no habló y no hizo ningún movimiento especial, pero sus clones de luces y sombras parpadearon levemente. En un espacio independiente, Mike Parker y otros se sintieron muy felices cuando vieron a Kinludo tomar ventaja, especialmente Tommy, quien tenía una expresión de sabía que sería así en su rostro. Solo en relación con ellos. Honmi, Paul Carter, Odin, Garata y Silver Surfer parecían en silencio. Como dice el refrán, los profanos observan la emoción, mientras que los de adentro miran la puerta. En comparación con Odin y los demás, Mike Parker y otros son muy inferiores en conocimiento y fuerza. Así que no entiendo qué significa el comportamiento de Kinludo en este momento. De hecho, Kinludo mostró tanta fuerza. Como personas de su lado, Odin y los demás estaban naturalmente felices desde el fondo de sus corazones. Pero hay más cosas que siguen siendo increíbles e incomprensibles. Debes saber que el oponente de Kinludo es la diosa de la muerte. Y también es la diosa de la muerte en pleno estado de plenitud. Como resultado, fue cortado en varias secciones como un melón y una verdura. Es un poco demasiado soñador. Ahora se preguntan si todo lo que pasó ante ellos fue un sueño. Odin ahora siente cada vez más que hacerse amigo de Kinludo es una buena elección. Kinludo en realidad no se lo esperaba. Giger sería muy inteligente. Pensó en poder matarlo a golpes, pero no esperaba que fuera tan fácil. Con solo un movimiento de Ghost Shadow, la diosa de la muerte fue derrotada a este nivel de virtud. Kinludo realmente quería gritar hermano pollo en este momento. Nótese bien. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Imposible. Absolutamente imposible. Gritó incrédula la diosa de la muerte. Inmediatamente, los huesos que estaban divididos en 4 secciones comenzaron a juntarse rápidamente. Fue justo el momento en que los huesos entraron en contacto y aún no se habían recuperado. Una extraña llama azul surgió de las grietas de los huesos. Los huesos que acababan de cerrarse se separaron nuevamente. La diosa de la muerte inmediatamente movilizó una gran cantidad de poder mortal y comenzó a correr hacia las llamas azules, tratando de aniquilarlas. Pero, ¿cómo pudo Kinludo observar impotente cómo la diosa de la muerte rechazaba los huesos? ¿Cómo podría ser mejor vencer al perro ahogado ahora? Hermano pollo. Córtala. Rugió Kinludo, levantó la antigua daga que se convirtió en una espada larga en su mano y cortó con fuerza a la diosa de la muerte en el aire. Inmediatamente, Hit detrás de él también reaccionó. Hizo la misma acción que Kinludo. La espada gigante golpeó con fuerza a la diosa de la muerte. Los huesos partidos fueron inmediatamente esparcidos. Mira la espada. Mira la espada. Mira la espada. 80. 80. 80. Cada vez que Kinludo blandía su espada, el sacerdote Hige también blandía su espada. 4ns. U7U.6. Barra es solo que la espada gigante casi exagerada no es tan simple como cortar. Es como un ariete. La diosa de la muerte estaba tan destrozada que casi no podía cuidar de sí misma. Vi que el esqueleto de la diosa de la muerte se había roto en ese momento y era básicamente imposible distinguir cuántas secciones. Costillas, espinas y cosas similares estaban esparcidas por todo el lugar. Al mismo tiempo, ardía una tenue llama azul. Con la existencia de estas llamas únicas de Giger, la diosa de la muerte no puede regresar a su estado original en poco tiempo y solo puede ver a Kinludo explotar. Sin embargo, se puso en contacto con Kinludo, quien había empuñado la espada gigante en innumerables ocasiones. De repente sentí un vacío dentro de mi cuerpo. Solo entonces volvió a sus sentidos. Esos cortes consumieron gran parte de su energía fantasma. ¿Qué tipo? El poder de la energía fantasma se transformó con la ayuda del poder de los 3 sistemas. Solo en caso de empate, se consumió entre el 60% y el 70%. La crisis de Giger es realmente aterradora. Capítulo 341 Super lápida, morir a la muerte. El tiempo de la felicidad es realmente corto. Kinludo miró el cadáver de la diosa de la muerte, sintiéndose inexplicablemente aburrido por su brevedad. Quiero volver a morir tan violentamente en el futuro. Me temo que no hay ninguna posibilidad. Pero ya no importa, deshazte de ella de una vez. Con un pensamiento en mente, Kinludo apareció frente a la pila de huesos de la diosa de la muerte. Levanta la mano lentamente. Grito fuerte. Lápida de la muerte. Giger levantó la mano al mismo tiempo y el poder aterrador se extendió instantáneamente. La máscara de luz dorada circundante no tiene ninguna capacidad de resistir. Se hizo añicos casi en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después, innumerables lápidas cayeron del cielo y golpearon fuertemente a la diosa de la muerte. Bam bam bam, mientras las lápidas seguían cayendo y rompiéndose, apareció una neblina sobre la diosa de la muerte. Ese es el poder de maldición único de la lápida de la muerte. Sin embargo, tal poder tiene cierta influencia sobre la diosa de la muerte. El impacto no será demasiado grande, después de todo, es la muerte, y se puede decir que el poder de la muerte es una de las maldiciones más aterradoras del mundo. Capítulo 148. Chico. ¿Estás loco? ¿Realmente no crees que eres el oponente de la muerte, verdad? Ella no usó todas sus fuerzas en este momento. Ahora que el reino de la muerte está allí, su poder es casi ilimitado. Tienes absolutamente no hay posibilidad de ganar. Planeta. El devorador miró a Kinludo y de repente se puso ansioso, y sus palabras fueron esparcidas como una ráfaga de cañones. No estoy loco. ¿Cómo sabes que no tengo una carta de triunfo? Mira cómo trato con ella. Con una sonrisa de confianza en su rostro, Kinludo dio un paso adelante y se paró a lejos de la diosa de la muerte. Eternal no pudo evitar echar otro vistazo a Kinludo en este momento. Originalmente no tomó en serio a Kinludo. Aunque podía ver la diferencia en Kinludo, tenía un poder de combate a nivel de dios. Pero existe una brecha insalvable entre los humanos y los dioses. No importa cuán fuertes sean los humanos, no pueden derrotar a los dioses. Esperar más es solo una comparación. Querer derrotar equivale a hacer ilusiones. Pero Kinludo pudo estar de acuerdo, lo que realmente sorprendió a Yongin. Originalmente, todavía estaba pensando en cómo obligar a Kinludo a luchar para resolver completamente este asunto. Después de todo, todavía tiene que lidiar con la aniquilación. Humano, ¿realmente lo has pensado? Si te arrepientes ahora, puede que aún sea demasiado tarde. Yongin miró a Kinludo y no pudo evitar preguntar. Kinludo no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó esto. Al principio, tenía una impresión bastante buena del surgimiento de la eternidad. Pero esa frase de hace un momento, dicha por Eternity, fue demasiado hipócrita. Obviamente espero luchar contra la diosa de la muerte, de lo contrario no detendrá al devorador de planetas. Por supuesto, no digas tonterías. La gente ajena a la batalla puede irse. Kinludo miró a Eternal y dijo con calma. Al escuchar esto, Eternal se sorprendió un poco. Parecía como si nunca le hubieran hablado en ese tono. Por supuesto, la aniquilación no está incluida. Jaja, está bien, entonces esperaré y veré, dijo Eternal, saludando suavemente.
El espacio alrededor de Kinlu y la diosa de la muerte estaba envuelto en oro. La luz dorada siguió extendiéndose. Galactus no pudo evitar retirarse. El antiguo, bajo el control de la eternidad, también se retiró. Pronto, casi 2/3 del infierno quedaron envueltos en una luz dorada. Y Eternity y los demás estaban fuera de la luz dorada, como si fueran espectadores, mirando a Kinlu y a la diosa de la muerte dentro de la luz. Humano, en realidad aceptaste a pesar de que sabías que ibas a morir. Realmente no lo esperaba. Originalmente pensé que vivirías detrás de su Ayo Star por el resto de tu vida. Luego con emoción y burla habló. Jaja. Hay tantas cosas que no esperabas, y dijiste como si no hubiera tratado contigo. ¿Has olvidado el sabor de la maldición dionisíaca y el dios de la espada hace un momento? Se burló Kinlu y dijo, lleno de sarcasmo. Por supuesto que no lo olvidaré. No solo eso, te devolveré el dolor que me trajiste miles de veces. La diosa de la muerte tocó su suave cráneo de jade, y al segundo siguiente todo su cuerpo apareció frente a ti. Detrás de Kinlu. La hoz cortó con fuerza el cuello de Kinlu. Pero en este momento, como si el clásico estuviera reapareciendo, Kinlu una vez más usó la espada trasera de su kin. Sin embargo, la diferencia esta vez es que la mano que Kinlu usa con la espada es una mano fantasma. La diosa de la muerte vio a Kinlu hacer el mismo movimiento. Había un atisbo de una sonrisa siniestra en la comisura de su boca. Entonces su guadaña pareció transformarse y la hoja duplicó su longitud. Según esta longitud, incluso Kinlu bloqueó su ataque. Todavía no podía escapar del destino de que le dislocaran la cabeza. De repente, una enorme espada larga salió de la mano fantasma de Kinlu. Golpeó la hoz directamente e hizo un sonido como de campana. El poder aterrador hizo temblar los huesos de la diosa de la muerte y todo su cuerpo voló hacia atrás. Golpeó fuertemente el escudo de luz dorada antes de detenerse. Al mismo tiempo, el poder fantasmal alrededor de Kinlu surgió de las manos del fantasma como si fuera gratuito. Casi instantáneamente, se consumió el poder fantasma en el cuerpo de Kinlu. Asustado, Kinlu rápidamente transformó el poder de los otros 3 sistemas en el poder de la energía fantasma. Esto apenas puede compensar la escasez de poder de la energía fantasma. Sintiendo un consumo de energía tan aterrador, la boca de Kinlu no pudo evitar temblar. ¿Qué tipo? Es realmente un segundo despertar. Este tipo de consumo es simplemente aterrador. Si no fuera por el poder de la espada fantasma de la serie 4, ahora podría haberse convertido en un humano. Absorbió completamente toda la energía fantasma de Kinlu. Además, se agrega del 30% al 40% de la energía de la espada, el poder de las olas y la energía de la sangre. Solo entonces se podrá liberar todo el poder. También en este momento, la mayor parte del escudo de luz dorada quedó sumido en la oscuridad. Inmediatamente después, la niebla negra se acumuló rápidamente y finalmente se convirtió en un gigante con armadura y sosteniendo una espada gigante, con llamas azules por todo su cuerpo apareciendo detrás de Kinlu. El aura aterradora se extendió instantáneamente, provocando que aparecieran grietas en el escudo de luz dorada circundante. Galactus y Eternity miraron la figura detrás de Kinlu con incredulidad. Ambos sintieron mucha presión sobre esa figura en ese momento. Especialmente Galactus. Su presión es mucho mayor que la eternidad. No pude evitar murmurar para mí mismo. Maldita sea. Pensé que este niño estaba tratando de ser valiente, pero no esperaba que en realidad tuviera una carta de triunfo así. Estaba escondida lo suficientemente profunda. Afortunadamente, este niño no lo uses a este tipo para tratar conmigo, de lo contrario, lo habría hecho. Es problemático. Jongel también estaba pensando mucho en este momento. A diferencia de Galactus, tenía una intención asesina hacia Kinlu en este momento. La fuente de esta intención asesina es, por supuesto, Giger. En cuanto a por qué, se desconoce. Pero al final, Eternity aún dejó de lado su intención asesina. Con un movimiento de su mano, la máscara dorada rota volvió a su forma original y era un poco más gruesa que antes. Gully miró a Kinlu con los ojos llenos de preocupación. ¿Puede Kinlu realmente controlar una existencia tan aterradora? Si sucede algo inesperado. Pero da demasiado miedo. A Kinlu no le importaban en absoluto los ojos de las personas que lo rodeaban. Intentó comunicarse con el sacerdote Fige, pero fue rechazado. El sacerdote Fige parecía no tener intención de prestarle atención. Pero Kinlu sintió una fuerza poderosa sin precedentes. En un instante, Kinlu entendió lo que quería decir el sacerdote Fige. Quería prestarse fuerzas y dejarse luchar. Después de comprender lo que quería decir Fige, Kinlu no solo se sintió incómodo, sino que también estaba muy feliz. Dejar que otros actúen no sería tan feliz como resolverlo él mismo. Kinlu miró a la diosa de la muerte. El espíritu de lucha casi ha llegado a su extremo y el cuerpo tiembla involuntariamente debido a la emoción. Capítulo 340. El poder del sacerdote, violentos golpes hasta la muerte. Seguido por la diosa de la muerte rugió. El turbulento poder de la muerte surge desde el reino de la muerte hasta la diosa de la muerte como una cascada. Estos poderes de muerte rápidamente se condensaron en un par de armaduras. Sujeto a los huesos de la diosa de la muerte. Al mismo tiempo, la guadaña volvió a su tamaño normal, pero bajo la bendición del poder de la muerte. El aura de la hoz se volvió completamente diferente. No se volvió más nítida ni nada por el estilo, pero se volvió extraña. Con la ayuda del ojo de su corazón, Kinlu pudo ver que la armadura y las armas de la diosa de la muerte fueron transformadas por el poder del reino de la muerte. Contiene el poder infinito del reino de la muerte. Si se hiciera antes, Kinlu definitivamente encontraría una manera de quitarle las armas y armaduras a la diosa de la muerte. Después de todo, según el estilo de lucha anterior, incluso si Kinlu está exhausto, es posible que no pueda consumir más energía que la diosa de la muerte. Pero ahora, hazlo. Con un pensamiento, Kinlu transformó el poder de los 3 sistemas en el poder de Devil May Cry. Capítulo 149. La aniquilación miró fijamente a la eternidad. El rostro originalmente rígido de Dormammu ganó un poco de energía, especialmente esos ojos que estaban llenos de fanatismo. Aniquilación, ya sabes, no comenzaré una guerra contigo. Eternal miró a Annihilation y dijo con calma. Al escuchar esto, el entusiasmo en los ojos de Annihilation disminuyó gradualmente. Finalmente se disipó sin dejar rastro y volvió a esa mirada apagada. Si no quieres pelear, lárgate. Capítulo 338. Encuentra la solución a Annihilation y enfréntate a las simples y crudas palabras de Annihilation. La eternidad no muestra signos de irritación. Simplemente se rió entre dientes y dijo, jaja, Aniquilación, no puedo irme ahora. Si me voy, el universo será un caos. Después de decir esto, Eternal giró la cabeza para mirar a Galactus y la diosa de la muerte, con una mirada. Un indicio de culpa. Abrió la boca y dijo, ustedes dos, por favor calmen su temperamento. ¿Es tan fácil comenzar la guerra de los dioses? El universo entero puede ser destruido debido a la imprudencia de ustedes dos. No lo entiendo. Ustedes dos mayores, ¿no lo entienden? Al escuchar esto, la diosa de la muerte bajó un poco la cabeza. El devorador de planetas seguía mostrando una sonrisa irónica. Se siente como si un hermano mayor estuviera dando una lección a un hermano y una hermana. La identidad de Annihilation es la de un niño travieso que constantemente provoca peleas entre sus hermanos y hermanas. Fuera. Volvió a sonar la voz de Aniquilación. Al mismo tiempo, también hubo rayos de luz negra de Aniquilación que salieron disparados del cuerpo y golpearon hacia la eternidad. Frente al ataque de Aniquilación, Eternal simplemente levantó ligeramente la mano. Forma una barrera suave. La luz negra de la Aniquilación solo causó ondas cuando golpeó la barrera y no causó ningún daño real. Aniquilación, es hora de que regreses ahora. Inmensurable puede tener algo que ver contigo, dijo con calma después de que Eternal tomó toda la luz negra de Aniquilación mientras quitaba la barrera. No. Yo. Quiero pelear. Tú. No pelees. Fuera. Dijo cada palabra y sus palabras se llenaron de disgusto por la eternidad. ¿En serio?
¿Estás realmente seguro? Dijo Eternal, y un punto de luz salió volando de entre sus cejas y voló lentamente hacia Annihilation. Frente a este punto dorado de luz, Annihilation no esquivó ni esquivó, dejando que lo golpeara. Puñalada acompañada de un sonido áspero. En el momento en que el punto de luz dorada tocó la Aniquilación, se disipó instantáneamente, convertido en innumerables pequeños puntos de luz. Sin embargo, aún así, todavía había algunos puntos de luz cayendo sobre Annihilation. En un instante, el rostro ya rígido de Annihilation se volvió aún más rígido. Sus ojos apagados miraban fijamente la eternidad. La luz negra en su cuerpo seguía parpadeando, lo que fue suficiente para mostrar el malestar en su corazón en ese momento. Eternidad. Recuérdalo. Después de que Annihilation escribió estas palabras, salió directamente de la grieta espacial que aún no se había recuperado. Todos quedaron confundidos por un momento. No entiendo por qué Annihilation se retiró tan fácilmente. ¿Qué hizo la eternidad? Ya sea Kinuro o Willy, o el devorador de planetas y la diosa de la muerte, sus corazones están llenos de preguntas. Mis 777-6, T3 y 4, pero nadie preguntó. De todos modos. Aniquilación, este tipo se ha ido. La diosa de la muerte y Galactus se sintieron completamente aliviados. Aniquilar a este loco da mucho miedo. Está bien, ahora vayamos a resolver el asunto entre ustedes. En ese momento, Eternal habló relajadamente. La aniquilación me trajo mucha presión. Si no fuera por algún medio, la eternidad estaría realmente indefensa y aniquilada. Quiero que se una a mi reino de la muerte, y este asunto se acabó. La diosa de la muerte señaló a Kinuro y dijo sin dudarlo. Ahora que Annihilation se fue, la diosa de la muerte ya no quiere quedarse en el infierno. Solo quiere regresar a su propio reino de la muerte lo antes posible para evitar ser atacada por Annihilation nuevamente. Pero antes de irse, tuvo que capturar a Kinuro. Por ninguna otra razón que no sea la apariencia, Kinuro tuvo que hacerlo. Imposible. No dejaré que Kinuro se vaya contigo. Galactus miró a la muerte y se negó firmemente. Estrella tragadora. Solo lo quiero a él, y tú puedes llevarte a los demás, no vayas demasiado lejos. Dijo la diosa de la muerte mientras miraba hacia cierto espacio en el infierno. Por un momento, Mike Parker y otros, que miraban todo esto confundidos, se sorprendieron por esta mirada. Todo el cuerpo se sintió frío y la sensación de muerte llegó a sus corazones. En ese momento, las garras de Odin ya estaban entumecidas. Realmente no esperaba poder ver una escena tan grande y su único ojo casi perdió el foco. Muerte, ¿estás tan ansiosa por este ser humano? De hecho, es bueno, pero su esperanza de vida es limitada. Tarde o temprano, entrará en tu reino de la muerte, así que ¿por qué apresurarse a mirar a la diosa de la muerte? Un indicio de emoción en sus palabras. Dijo impotente. Así es. Repitió Galactus con decisión después de escuchar esto. Pero tan pronto como habló, Eternal lo miró. Aunque la luz y la sombra eternas no tenían ojos, Galactus pareció sentir algo, tembló por todas partes y rápidamente cerró la boca. Eternity, si lo proteges, me iré de inmediato y nunca volveré a decir tonterías. La diosa de la muerte miró a Eternity y dijo en un tono muy tranquilo. Sin embargo, cuando Eternal escuchó las palabras, sacudió la cabeza con decisión y dijo, no interferiré demasiado en este asunto. Solo espero que puedas encontrar una solución relativamente pacífica en lugar de comenzar una guerra de dioses. Como no es correcto llegar al punto de una guerra divina, todo está bien, dijo la diosa de la muerte inmediatamente después de las palabras de la eternidad. Sí. Eternal asintió y dijo con decisión. Está bien. La diosa de la muerte también asintió y luego fijó su mirada en Kinuro. Humano, la batalla entre tú y yo aún no ha terminado. Ahora estamos peleando de nuevo. Si puedes derrotarme, todo terminará. Se acabó. Voy a pelear. Peleemos ahora. Quiero ver qué puedes hacer. El devorador de planetas se puso de pie enojado cuando vio a la diosa de la muerte. Galactus, ahora que lo ha pensado, lo peor que puede hacer es recibir una paliza. De todos modos, no está en buenas condiciones, así que no es una vergüenza perder. Es más, no es que no haya sido golpeado por la muerte. Su Wingstar, por favor deja de interferir en este asunto, dijo Eternal con calma. Una frase hizo que Galactus perdiera los estribos directamente. No pudo evitar mirar la eternidad y luego se volvió hacia Willy. Esa mirada parecía preguntar, ¿no estamos en el mismo grupo? Willy también estaba un poco ansiosa en este momento. Miró a Jungen y estaba a punto de decir algo. Pero descubrió que había perdido el control de su cuerpo y mucho menos hablar, incluso parpadear era un lujo. Obviamente, este es el método de Jungen, y Jungen no quiere que Willy vuelva a interferir con las cosas aquí. Dan. Es un desafío 1 a 1, ¿verdad? Lo aceptaré, comencemos ahora. Kinuro se puso de pie en este momento, con el espíritu de lucha en sus ojos. La marca de Jiger en la mano fantasma brillaba débilmente. Capítulo 339 luchando contra la muerte una vez más, la llegada de Jiger y las palabras de Kinuro hicieron que todo el lugar quedara en silencio. Obviamente, nadie esperaba que Kinuro aceptara la solicitud de la diosa de la muerte de manera tan decisiva. Capítulo 150. Aniquilación dijo con firmeza. Espera un minuto. Justo cuando Galactus y Lady Death se quedaron congelados en el lugar, sin saber qué hacer, Willy se levantó de repente. Su expresión estaba llena de determinación. En un instante, los ojos de todos se sintieron atraídos por Willy. La mirada rígida de Annihilation hizo que Willy sintiera una frialdad escalofriante. Me vino a la mente un sentimiento aún más aterrador que la muerte. Sin embargo, Willy todavía se mantuvo firme frente a las miradas de los tres dioses, sin inmutarse en absoluto. Capítulo 337 Willy va a morir. Willy, que podía jugar Mahon, casi juntó las manos, formando marcas extremadamente extrañas. Miró a los tres dioses con expresiones firmes. La atmósfera de repente se volvió tensa. Mago humano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más crees que puedes hacer ahora? La muerte miró a Willy y realmente no supo qué decirle por atreverse a levantarse ahora. Un extraño sentimiento de admiración surgió en mi corazón. Incluso ella no se atrevió a interrumpir casualmente frente a Annihilation. El fin de este molesto mago ya está condenado. Muerte. Aniquilación volvió la cabeza, y cuando dijo la palabra muerte, una luz negra de aniquilación salió disparada de sus ojos. Donde quiera que iba la luz negra, el espacio colapsaba. Cuando Kinuro vio esto, solo quiso dar un paso adelante con su espada. Como resultado, Willy estaba un paso por delante de él y tomó la iniciativa de golpear la luz negra. Como una polilla a una llama. Cuando Kinuro vio esto, todo su cuero cabelludo explotó. Realmente no podía entender lo que hacía Willy todos los días. Incluso si quieres buscar la muerte, no existe tal manera. ¿Podría ser que ella pensara que esa muerte tenía sentido? Kinuro apretó los dientes. Ahora que Willy había alcanzado la luz negra de la aniquilación, incluso si se teletransportara, sería inútil. Ahora la única opción es colocar el tesoro sobre el sacerdote Hip, con la esperanza de que su poder pueda superar el poder de la aniquilación. También espero que Willy pueda persistir un poco más. Auge. Justo cuando Kinuro quería movilizar el poder de la energía fantasma para convocar al sacerdote Fige, de repente se escuchó un fuerte zumbido. La luz negra de la aniquilación se detuvo abruptamente frente a Willy. Una capa de halo blanco lechoso envolvió a Willy.
Fue este poder el que resistió la aniquilación luz negra de la aniquilación. El halo blanco y la aniquiladora luz negra están entrelazados, constantemente erosionando y consumiendo a la otra parte. Al final, el halo blanco lechoso ganó por pura cantidad, aniquilando por completo la luz negra. Al ver que Willy no estaba en peligro, Kinuro dejó de invocar el poder de Hir. Una pizca de incredulidad brilló en sus ojos. Kinuro pudo ver claramente el poder de la aniquilación en este momento. Ese tipo de poder aterrador, ni siquiera él se atreve a decir que podrá escapar ileso. Pero Willy simplemente se resistió. Y no parece que haya requerido demasiado esfuerzo. Al mismo tiempo, Kinuro notó que las manos de Willy que constantemente formaban sellos se detuvieron y naturalmente colgaron a ambos lados de su cuerpo. Podría ser que este halo blanco sea el poder que Willy quiere ejercer. Al ser capaz de resistir el poder de los dioses, no es de extrañar que Willy haya podido lanzar el hechizo Foro al saque durante tanto tiempo. Pero Kinuro rápidamente rechazó su idea. Porque el poder que protege a Willy ahora no tiene nada que ver con ella. Ni siquiera tenía el más mínimo aliento conectado con ella. Si realmente fuera el poder ejercido por el anciano, tal cosa nunca sucedería. Ese poder obviamente vino de otra persona. ML. Se está volviendo cada vez más animado. Incluso podemos tener una mesa de Mahjong juntos. En este momento, Galactus murmuró para sí mismo con una sonrisa extremadamente rígida en su rostro. Aunque Galactus habló en voz muy baja. Pero Kinlu, que estaba a su lado, podía oírlo claramente. Planet de Bowler, ¿qué está pasando? ¿Quién es el dueño del poder que protege a Ancient One ahora? Kinlu no pudo contener su curiosidad cuando escuchó esto y preguntó de manera proactiva. ¿Quién más puede detener el poder de aniquilar a ese tipo? Solo los dioses pueden tener esa habilidad. Planet de Bowler no respondió directamente a las palabras de Kinlu. Tan pronto como terminó de hablar, pareció haber recordado algo, y Galactus volvió a hablar. ¿No cuentas? Eres un bicho raro. La boca de Kinlu no pudo evitar temblar. Buen chico, ¿cuánto tiempo ha pasado esto y Galactus todavía no se ha olvidado de criticarlo? Pero a Kinlu no le importaron las palabras de Galactus. Juan pensó que se estaba elogiando a sí mismo. Solo los dioses pueden bloquear el ataque de aniquilación. En otras palabras, ¿el dueño del poder que ahora protege al antiguo maestro es infinito o eterno? Preguntó Kinlu con una expresión extraña después de pensar por un momento. No es demasiado estúpido. Ese poder es eterno, querida. La última vez que Annihilation y Eternity se encontraron fue cuando Annihilation nació, ¿verdad? Pero ahora se reencuentran en tales circunstancias, ¿es realmente? Planet de Bowler no podía continuar en este punto, pero sacudió la cabeza con impotencia y sonrió con amargura. ¿Eterno? Murmuró Kinlu, pensando nuevamente en la conexión entre el antiguo y la eternidad en la trama original. Pensando en ello, Kinlu recordó de repente que parecía haber visto una publicación en un foro en alguna parte. Se dice que después de la muerte de Ancient One, en realidad no murió, sino que pasó a ser el hermano menor de Eternity. Originalmente, Kinlu no prestaría demasiada atención a este tipo de publicaciones. Después de todo, hay muchas versiones diferentes del mundo Marvel, y las hay de todo tipo. También existe un universo zombie, por lo que no sorprende que haya alguna versión. Pero Kinlu realmente no esperaba que lo que se describe en esa publicación sucediera en el mundo por el que viajó. El antiguo Willy en realidad tiene una relación con Eternity, e incluso puede conseguir que Eternity la proteja. Una relación así no es superficial. Este tipo, Willy, realmente se ha escondido lo suficientemente profundo. Eternidad, eternidad, la voz rígida de Annihilation volvió a sonar. Solo que esta vez había un atisbo de cambio emocional en su voz. La apariencia de la eternidad parecía excitarlo. Todos, mucho tiempo sin vernos. Sin embargo, en este momento, sonó una voz suave. El sonido no fue fuerte, pero se transmitió claramente a los oídos de todos. Vi que la luz sobre Willy se volvió ligeramente deslumbrante. Luego, una luz y una sombra salieron de la luz de Willy. Todo el cuerpo brillaba con una tenue luz dorada. Se puede ver que es un humanoide, pero no tiene ningún rasgo facial. Parece el tercer joven maestro del orgulloso país en cierto anime de Little Matchmaker. Eterno, no esperaba que vinieras también. Galactus fue el primero en saludar, con respeto en sus palabras. ¿Cuánto tiempo sin verte? La diosa de la muerte también saludó, pero solo estaba preocupada por la aniquilación a su alrededor, así que no dijo mucho. Eterno, lucha, lucha, lucha. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.